Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. Capítulo 13. Miya tenía ciertas ideas preconcebidas sobre lo que vería al abrir la puerta. Estas ideas preconcebidas consistían en un rubio alto y cornudo con el pecho al descubierto de forma indecente y una mujer alta y cornuda, de pelo blanco y piel oscura. Estas ideas preconcebidas se hicieron añicos cuando abrió la puerta y vio no solo al dúo esperado, sino también a Karasuba, a Kitsu y un adolescente que le resultaba increíblemente familiar. Pero eso no era todo, pues Naruto llevaba una camisa roja pálida debajo de su auri, algo que desafiaba toda lógica según lo que le habían dicho. Por supuesto, su forma de vestir era completamente secundaria ante la presencia de Karasuba. Habían pasado años desde la última vez que se cruzaron, pero ese encuentro le había resultado tan desagradable a Miya como siempre. ¿Qué hace aquí?, siseó Miya peligrosamente, con la mano ya apuntando a su espada. Solo percibió de forma superficial que la Sekirei negra estaba desarmada y parecía indiferente ante el saludo hostil. De hecho, parecía completamente relajada, lo cual era bastante extraño en ella, como mínimo. Saludos, Asama-san, dijo Naruto con educación impecable, dirigiéndose a Miya por su apellido, usando los honoríficos adecuados e incluso haciendo una reverencia tradicional. Miya parpadeó ante la incongruente imagen del hombre que esperaba que se mostrara deliberadamente insoportable con tales formalidades. Aún así, el saludo sirvió para resaltar que acababa de cometer una metedura de pata al adoptar una postura amenazante a primera vista, a pesar de la mala relación entre ella y Karasuba, mientras que el supuesto pervertido casi bárbaro era el colmo de la cortesía. Tenía la sospecha de que esto se había hecho a propósito. Saludos, Uzumaki-san, respondió finalmente, con gran autocontrol al devolver la reverencia. ¿Puedo preguntar por qué está Karasuba contigo? Estaba seguro de que Omura o Kaseana te habían informado que Karasuba estaba en mi compañía y no habías especificado cuántos de nosotros podríamos venir, explicó Naruto. El ojo de Miya se crispó imperceptiblemente. Sí, sabía que Karasuba había abandonado Onbi por Uzumaki, pero obviamente lo hizo para provocarla y había funcionado. Bueno, no importaba, pudo controlarse por una noche y, de todas formas, Karasuba no estaba siendo la misma de siempre. No podía decirles que se fueran ahora que estaban allí, nada menos que por invitación suya. Muy bien, entonces, dijo, volviendo a hacer tic-tac en los ojos, cuando Karasuba le dedicó una sonrisa perezosa. Naruto adelantó la conversación antes de que a Karasuba se le ocurriera decir algo que provocara a Miya. No quería que todo el plan se desperdiciara. Les presento a mi esposa, Xana. Hizo un gesto a la mujer con cuernos, quien miró a Miya, pero no reaccionó. Habían decidido que sería mejor dejar que Naruto se encargara de todo al principio, ya que el orgullo de Xana la impulsaría a dominar de inmediato a Miya. Xana nunca había comprendido del todo cómo Naruto lograba deshacerse de su orgullo en un instante si le convenía, incluso si estos eran pura diversión. Cada vez que intentaba hacer lo mismo, le asaltaba un deseo ferviente de demostrar superioridad, que a menudo era la razón de la violencia en sus encuentros amorosos con Naruto. Eso, y que también era divertido. De cualquier manera, esta vez era él quien prefería tramas elaboradas en lugar de la fuerza bruta, así que ella lo complacería. Sabía el valor de una buena trama, después de todo, y no iba a arruinársela. No estoy seguro de si ya conoces a Akitsu, decía Naruto, señalando ahora al Sekirei de hielo. Akitsu asintió levemente a Miya, pero nada más. Miya podría ser el primer y más poderoso Sekirei, pero eso no significaba nada para Akitsu. Miya solo había visto a Akitsu unas pocas veces, de niña, pero sabía que el Sekirei de hielo había tenido una vida miserable. Pero ahora estaba mucho mejor. Vestía un kimono de seda de excepcional calidad y parecía contenta, aunque era difícil apreciarlo en su expresión siempre soñolienta.
Llevaba el pelo peinado con raya al lado para lucir con orgullo el emblema del Sekirei en la frente, algo muy contradictorio con la vergüenza que sentía antes por él. Y definitivamente conociste a Saashi Takami, aunque puede que no la reconozcas de inmediato, terminó Naruto. Miya parpadeó de nuevo y observó con más atención al adolescente. Ahora que sabía de dónde provenía la familiaridad, le resultó fácil identificar los rasgos afilados del ajustador principal de Envy. Recientemente tuvo una experiencia juvenil y físicamente tiene 18 años otra vez, explicó, al ver la confusión de Miya. Takami murmuró algo en voz baja, pero demasiado bajo para que alguien más pudiera oírlo. Ya, veo. Miya no lo vio, pero eso tendría que esperar. Pase, por favor. Disculpen la intrusión. Naruto dio la respuesta apropiada mientras el grupo de 5 entraba. Se quitaron los zapatos al pasar y los dejaron a un lado. A excepción, por supuesto, de Naruto y Kusana, que permanecieron descalzos. No te preocupes, Asama-san, nuestros pies están bien limpios, aseguró Naruto al verla mirarlos fijamente y mostrarle la planta de los pies. Miya vio que efectivamente parecía recién salido de una bañera, no como si hubiera caminado sobre asfalto y tierra. ¡Qué truco tan útil! Llegas un poco temprano, así que la cena aún no está terminada, pero puedo traerte un té si quieres, sugirió la casera. Eso sería maravilloso, gracias, fue su respuesta. Los condujo al comedor de la posada, que casualmente ya estaba ocupado por Minato, Musubi, Omura, Kaseana, Chio y Usume. En resumen, todos menos Matsu, que acechaba arriba, en su guarida. Pónganse cómodos mientras preparo el té, dijo Miya, y se fue a la cocina, donde pretendía escuchar la conversación a escondidas sin pudor. Había demasiadas cosas sospechosas en la situación y ella quería averiguarlo. Hubo un breve momento de intensa incomodidad mientras todos, excepto Naruto, Kusana, Akitsu, Musubi y Karasuba, se miraban con incertidumbre, sin saber qué hacer. El hecho de que la mayoría de ellos encontrara o hubiera encontrado recientemente al Sekirei negro extremadamente intimidante fue sin duda un factor. Y entonces el momento fue interrumpido por la exclamación alegre de Musubi. Naruto-sama, por fin estás aquí. Y también trajiste a Karasuba-sama. Es genial. Me alegro de verte de nuevo también, Musubi-chan. Naruto le devolvió el saludo con una sonrisa contenida. Musubi era realmente especial, parecía un cachorrito despistado y súper enérgico. Con pechos enormes. Mientras tanto, Karasuba simplemente asintió y se sentó junto a la luchadora, pues era una de las pocas personas con las que se llevaba bien. Su presencia parecía inquietar seriamente a la Sikabi de aspecto cobarde que Musubi se había hecho, lo cual también era una ventaja. Enseguida, todos se acomodaron alrededor de la mesa. La cabecera estaba vacía, como era de esperar, pues estaba reservada para Miya. Omura se sentó cerca de ella, a un lado. Naruto terminó sentándose junto a Omura, con Kusana a su otro lado y Akitsu al otro lado de Kusana. Después de Akitsu llegó Chio, que todavía trataba a Usume con cierta frialdad por sugerir una orgía, y luego una única silla vacía donde Matsu inevitablemente se sentaría. Al otro lado estaba Kaseana, un Usume de aspecto malhumorado, Takami, Minato, Musubi y finalmente Karasuba. Esto significaba que Naruto estaba sentado frente a Usume, tal como estaba planeado. Takami se dignó no hablarle a su hijo todavía, preguntándose cuánto tardaría en descubrir que ella era su madre. A juzgar por la mirada de cómo es que una oveja como yo se ha visto rodeada de lobos, que lanzaba por la habitación, podría tardar un poco. Era evidente que Naruto le había causado una primera impresión aterradora a Minato, aunque no era algo muy difícil. Aún así, ella quedó algo impresionada cuando él reunió el coraje para hablar cuando terminaron los saludos, y nada menos que a Naruto. Naruto-san, quiero agradecerte por salvar a Musubi del Sekirei de Iga, dijo con nerviosismo, pero logró hablar con mínima voz temblorosa. Naruto le dedicó al chico una amplia sonrisa, haciéndole temblar visiblemente. No hay problema, después de todo me cae bien Musubi, y ya hablamos sobre cómo actuar cuando te atacan con una cantidad abrumadora de enemigos. Se supone que debo escaparme, anunció Musubi con un puño en alto, aparentemente contenta de recordarlo. Luego se desanimó, malhumorada, al darse cuenta de lo que acababa de decir. Pero no me gusta escaparme, quiero luchar.
Karasuba se rió entre dientes, atrayendo muchas miradas perturbadas por el humor genuino en el sonido. «Puedes pelear conmigo cuando quieras», ofreció Naruto divertido. «Así podrás luchar sin riesgo de morir». «¿Sí?», exclamó el entusiasta Sekirei. «Eres el mejor, Naruto-sama». «Supongo que sí», asintió, provocando muchas miradas de desaprobación por parte de Omura, Takami, Karasuba Usume y Kaseana. «Por cierto, hermano, ¿qué pasa con la camisa?», preguntó Usume, despreocupado por el enojo de Chio. «Empezaba a pensar que tenías fobia a cubrirte el pecho o algo así». Naruto miró la camisa que llevaba puesta, reprimiendo para sí la irritación que le causaba. No le gustaba usarla, pero era por el bien del plan, así que lo toleraría. «Bueno, sé cómo se siente Asama-san sobre estas cosas, así que pensé que sería de buena educación complacerla», explicó, mintiendo descaradamente todo el tiempo. Hubo mucha incredulidad dirigida hacia él debido a esa declaración, tanto por las palabras como por lo educada que fue, de personas que no le creyeron en lo más mínimo, lo que Naruto ignoró rápidamente. «¿Qué demonios estás tramando?», le susurró Omura al hombre con cuernos, con voz entrecortada. «Nada», respondió Naruto, también con la boca entreabierta. «Sea lo que sea, basta», insistió el Sekirei de fuego. Sabía que no presagiaba nada bueno si el torpe destructor de planes estaba tramando algo propio. «No tengo idea de qué estás hablando», mintió Naruto como un campeón. Mientras tanto, Kaseana miraba a Takami con extrañeza, intentando averiguar por qué le resultaba tan familiar, pero sin éxito. Finalmente, decidió preguntar: «Disculpe, ¿nos conocemos?». «Me parece muy familiar». Takami suspiró imperceptiblemente, sabiendo ya lo que vendría después. Volver a ser joven era agradable, pero la constante conmoción era más que irritante. Por no hablar de la hostilidad que probablemente recibiría del Sekirei del viento. «Sí, Kaseana, lo hemos hecho. Soy yo, Takami». Kaseana se quedó paralizada por la sorpresa. «¿Takami?». Minato giró la cabeza hacia la extraña adolescente a su lado tan rápido que casi se rompe el cuello. «Mamá». Estaba bastante horrorizado de sí mismo por haber pensado que ella era linda antes, algo así como Yukari pero con rasgos más marcados. Un pequeño torrente de exclamaciones similares se escuchó de quienes no lo sabían, como Usume y Omura. Incluso se oyó un golpe sordo en el techo que indicaba claramente que Matsu también estaba sorprendida. Musubi también exclamó, pero lo hizo porque parecía divertido, no por sorpresa. «Sí, Minato, soy yo y vuelvo a tener 18 gracias a ese buey rubio de allí». La científica confirmó a su hijo, señalando al sonriente Naruto. «¿Eres más joven que yo?», preguntó Minato, simplemente porque no sabía qué más decir. «Ah, supongo que sí», dijo Takami distraídamente, sin haber considerado ese punto de vista antes. Sin duda, era una situación extraña ser más joven que sus propios hijos. «Pero eso es», comenzó Minato, sin saber realmente qué quería decir. «Supéralo ya, Minato, no es para tanto», dijo Takami irritado, queriendo dejarlo atrás de una vez. Minato agachó la cabeza dócilmente y obedeció. 18 no, su madre no había perdido nada de su poder aterrador. «Supongo que ahora te será más fácil chuparse la minaca», espetó Kaseana. «Estoy decepcionado de ti, Kaseana», dijo Naruto frunciendo el ceño antes de que Takami pudiera responder. «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó el Sekirei del viento, sintiéndose perfectamente justificado en su enojo con Takami. «Ninguno de los dos quiere tener nada que ver con Minaka, no hay razón para enojarse con él ahora. Además, podría haberlos salvado de estar unidos a ese loco», explicó. «No tenía por qué portarse tan mal», murmuró Kaseana lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Lo siento», murmuró Takami en el mismo tono, ganándose una mirada de sorpresa del Sekirei del viento. Takami sabía que realmente se había portado fatal con esa aparente victoria sobre Kaseana. Por aquel entonces, solo era una científica friki de 20 y tantos años y tenía cierta inseguridad social, así que la carismática Minaka la eligiera a ella en lugar de la guapísima Sekirei del viento había sido una gran victoria personal, y se le había subido un poco a la cabeza.
Su carácter solo se endureció más adelante, cuando tuvo que empezar a arreglar los desórdenes y los arrebatos excéntricos de Minaka. En retrospectiva, actuar con tanta suficiencia frente a una mujer despreciada que tenía el poder de controlar el viento no había sido una decisión particularmente sabia. Años después, cuando Minaka la desilusionó por completo, de repente se dio cuenta de que era un pequeño milagro que siguiera viva. Ese día se quedó mirando la pared durante 2 horas, repasando cada mirada de suficiencia que le había dirigido a Caseana, y preguntándose por qué no la habían convertido en pasta hacía tanto tiempo. Hubo un momento de silencio incómodo porque todos no estaban seguros de cómo continuar a partir de ese momento. Minato estaba especialmente desconcertado porque no tenía idea de que su madre solía estar involucrada con ese loco presidente de Envy. ¿Qué es una perra?, preguntó Musubi inocentemente. Una perra, explicó Naruto. Explicarle cosas a Musubi cuando había gente siempre era divertido. También es una palabra que se usa para insultar a una mujer. ¿Pero por qué sería insultante llamar perra a una mujer?, preguntó Musubi, perplejo. Los perros son geniales. Esa es una excelente pregunta, respondió Naruto pensativo. Pensándolo bien, ¿por qué era siquiera un insulto? Claro, sonaba mal, pero pensándolo bien, la mayoría de los perros tenían mejor personalidad que un humano promedio, así que debería ser un cumplido más que un insulto. Oye, nena, estás tan buena que debes estar en celo. Casi resopló ante la ridícula frase recién inventada. Probablemente no iba a tener éxito. Miya, por supuesto, había estado escuchando todo a escondidas, excepto los susurros entre Omura y Naruto, que eran demasiado bajos para captarlos, pero habían sido menos informativos de lo que esperaba. En realidad, solo charlas triviales. No había habido ninguna pista sobre lo que Uzumaki planeaba, y él había sido un ejemplo perfecto de cortesía. Su esposa no había dicho nada y parecía contenta con simplemente sentarse en silencio. La única verdadera sorpresa había sido la actitud relajada de Karasuba. Karasuba no era nada relajada. Aunque la presencia del Sekirei negro seguía irritándola, también sentía curiosidad. De cualquier manera, era hora de preparar el té. Solo se podía retrasar el acto de hervir el agua y añadir las hojas de té hasta cierto punto antes de que empezara a resultar muy extraño. Y ella realmente no quería que la ingenua Musubi aprendiera más cosas cuestionables. El incómodo silencio que siguió fue roto por la llegada de Miya, quien trajo un juego de té con suficientes tazas para todos. Siendo la anfitriona, agarró la tetera grande después de que todos tomaron una taza y fue a servir el té. No había podido evitar llevar a cabo una pequeña venganza por la rudeza anterior de Naruto y se había asegurado de mantener el té hirviendo mientras usaba sus tazas más delgadas. Para los demás, sirvió el té de tal manera que no necesitaran sostener la taza mientras ella lo servía, pero usó su gran tamaño como excusa para llevar a cabo su plan. No puedo alcanzarte, Uzumaki-san. ¿Podrías levantar tu taza, por favor?, preguntó amablemente. Por supuesto, Asama-san. Naruto asintió con facilidad y levantó la taza con cuidado. Era tan frágil que probablemente la destruiría si la rozara con una garra. Y, por favor, llámame Naruto. Miya empezó a servir el té hirviendo en la finísima taza de porcelana, disimulando una sonrisa burlona ante su previsible reacción. Como quieras, Naruto-san, llámame Miya. Es un nombre curioso, si me permites añadir, supongo que significa vorágine. Naruto también disimuló una sonrisa burlona ante su intento, bastante transparente, de quemarle los dedos. Iba a necesitar mucho más que eso para incomodarlo un poco. De hecho, me pusieron ese nombre por el ingrediente del ramen. Ocultando su irritación porque él no había derramado nada ni se había inmutado, volvió a sentarse y continuó la charla forzada y dolorosa. Qué sorprendente, nunca pensé que un hombre como tú llevaría un nombre tan absurdo. Bueno, supongo que no me veía muy bien como feto, comentó Naruto con sequedad y luego continuó pensativo. O eso, o mis padres querían comerme después de nacer. Buen ti. Antes de que alguien tuviera tiempo de hacer algo que pareciera profundamente perturbado por la idea, Xan habló. En efecto. Ella asintió, bebiendo también el té hirviendo. Aunque podría estar más caliente.
Su comentario provocó algunas miradas desconcertadas, ya que el té se evaporaría si estuviera más caliente. Akitsu hizo un pequeño ruido de agradecimiento, las gotas de escarcha en su taza delataron el uso de sus poderes. Todos los demás simplemente tuvieron que lidiar con el té demasiado caliente de la manera habitual. ¿Y tú, Kusana-san? Nunca había oído un nombre como el tuyo, ¿significa algo? Preguntó Miya, apartando la inquietante idea de un bebé como ingrediente del ramen y desviando la conversación hacia la aún más misteriosa mujer con cuernos. Es el nombre que elegí para mí, no necesita ningún otro significado, respondió Kusana con suavidad. Entonces, ¿no es el nombre que te pusieron tus padres? Preguntó la casera con sincera curiosidad. No tuve madre, y el nombre más parecido a un padre que tenía me dio un nombre que no me gustaba, así que lo abandoné y elegí otro, explicó la mujer con cuernos. Hasta el momento, todos los demás habían estado observando la conversación como si fuera un partido de tenis, esperando que la violencia estallara en cualquier momento. En serio, había más tensión y promesas de violencia en el aire que en una guerra. Pero este último comentario fue demasiado para que Usume guardara silencio. ¿Pero cómo es posible que no tengas madre? Intervino ella desconcertada. Kusana sonrió, mostrando solo la punta de sus colmillos. Quizás sea una historia para otro momento. Kusana era la única allí que realmente tenía una idea clara de la verdad, tras haber convencido a Naruto para que le contara sobre su romance poco convencional con Kusana durante su salida nocturna. Miya podría haberlo sabido si hubiera estado dispuesta a escuchar a Kusana contarlo. Claro, Kusana también podría haberle dado la versión resumida, con todos los hechos importantes sin la narrativa extensa, pero hacer algo así le parecía impensable. Amaba esa historia y no podía resumirla en una simple lista de hechos. No es que fuera un gran secreto ni nada por el estilo, pero Kusana no tenía la intención de hablar de ello solo porque alguien le preguntara. Tengo que terminar de cenar de todas formas, dijo Miya de repente, dándose cuenta de que debería volver a eso y sin gustarle el control que el dúo de cuernos tenía sobre la conversación. Una nube de tensión invisible se disipó cuando Miya salió de la habitación y más de una persona respiró aliviada. Karasuba, en cambio, se rió entre dientes, encontrando toda la situación muy divertida. Tenías razón, Naruto, esto es divertidísimo. Lo sé, ¿verdad? Naruto rió disimuladamente en acuerdo. ¿Desde cuándo estás tan relajado, Karasuba? Preguntó Kusana, mirándola con extrañeza. Siempre estoy así durante un día o dos después de que me folla, explicó el Sekirei negro, haciendo un gesto de indiferencia hacia Naruto. La pausa que siguió mientras todos digerían esa información le dio a Musubi la oportunidad perfecta para hacer una de sus preguntas inocentes pero incómodas. ¿Qué carajo? Es otra palabra para sexo, que suele significar sexo duro, explicó Naruto antes de que alguien pudiera distraer al ingenuo luchador. Pero yo creía que el sexo era como el sentido común, ¿cómo puede ser duro el sentido común? Musubi continuó con su interrogatorio, ahora confundida. No se dio cuenta de los frenéticos intentos de Minato por detenerla. No le pediste a Matsu que te mostrara qué es el sexo, ¿verdad, Musubi-chan? Preguntó divertido. Minato-sama me dijo que no lo hiciera, hizo pucheros. Bueno, eso no está muy bien, dijo el hombre con cuernos con desaprobación. Mantener a una chica ignorante para tu propio placer enfermizo no está nada bien. No fue por eso que lo hice. Insistió Minato, palideciendo. Por supuesto que no, respondió Naruto con sarcasmo. Mientras Minato balbuceaba y trataba de justificarse, otro sonido vino del techo. Fulu, es una telenovela. Ya puedes bajar, Matsu, dijo Omura irritado. ¿Pero qué pasa si Karasuba intenta matarme, Omura-tan? Preguntó el pervertido merodeador. Si quisiera matarte, ya estarías muerto, dijo el Sekirei negro con indiferencia. ¡Qué miedo! Dijo Matsu en voz baja, pero se deslizó desde el techo hasta el único espacio vacío. Me protegerás, ¿verdad, Minato-tan? Minato parecía que estaba a punto de decir algo, pero vio la sonrisa siniestra de Karasuba y simplemente tragó saliva nerviosamente. Naruto suspiró ante la muestra de indecisión, y Takami, sin darse cuenta, le imitó. No parece capaz de protegerte de una mariposa. Minato se desplomó aún más ante la dura evaluación.
¿Me protegerías entonces, Naruto-tan? Preguntó Matsu, aunque la indirecta Suasikabi le dolió un poco. ¿De Karasuba? Preguntó fingido en shock. Pero el cuervo pequeño es un gatito tan lindo, no tienes nada que temer. Te cortaré, dijo rotundamente el Sekirei negro. Estoy seguro de que te esforzarás mucho, dijo Naruto para tranquilizarla, lo que le valió un gruñido. Tu poder sobre Sekirei es impresionante, comentó Matsu, con sus gafas brillando de una forma que podría haber sido siniestra si no la conocieras lo suficiente. ¿Y qué poder crees que tengo sobre el Sekirei que no tengo sobre nadie más? Preguntó con humor. Puedes quitarnos las alas, dijo. Cierto. Aceptó. ¿Quieres que te quite las alas? No. Exclamó, con cara de querer irse corriendo. Estoy muy contenta con Minato-tan, muchas gracias. No voy a obligarte, le aseguró, divertido de nuevo. Y puedo restaurarte las alas con la misma facilidad con la que te las quito. Considéralo un experimento, inténtalo y luego lo volveré a colocar todo si quieres. Bueno, a Matsu siempre le gustó experimentar, y sin duda sería interesante. Aunque Minato estaba demostrando, para mi sorpresa, su desinterés en experimentar. O quizás desinteresado no era la palabra correcta. Era más bien, demasiado indeciso. Me pregunto con cuántos Sekirei Naruto-tan habrá experimentado. Rió entre dientes con picardía, dejándose llevar por sus propios pensamientos sucios por un momento. No tantos como crees, respondió sonriendo. Ahora, ¿te gustaría probar el desalatado no? No lo hagas, Matsu. Musubi intervino apasionadamente. Somos el Sekirei de Minato-sama. Silencio, Musubi-chan, deja que Matsu tome su propia decisión, reprendió Naruto. Musubi hinchó las mejillas, ofendida por la orden de callar, pero guardó silencio. Aunque su silencio fue reemplazado por una mirada fija a Shikabi, quien simplemente se encogió en su asiento. Realmente no quería contradecir al temible hombre con cuernos y, desde luego, no iba a decirle a Matsu que no podía quitarle las alas si eso era lo que quería. Bueno, si prometes traerlos de vuelta enseguida, supongo que estará bien, asintió Matsu con cierta cautela. Lo prometo, aseguró la rubia con cuernos, acercándose a ella y presionando su pecho con un dedo. Un momento después, Matsu parpadeaba y miraba a su alrededor como si todo fuera diferente, pero familiar. ¡Qué extraño! ¿Qué es extraño?, preguntó Takami, despertando su curiosidad científica. Me siento diferente, respondió Matsu vagamente, y entonces su mirada se posó en Minato, quien también parecía curioso. Ella lo miró inquisitivamente durante varios segundos, como si estuviera descifrando algo, antes de finalmente hablar. Minato-tan, eres muy poco atractiva. Naruto comenzó a reír como una hiena ante la contundente declaración, mientras que Kusana, Omura, Karasuba y Kaseana se rieron entre dientes y Usume y Chio rieron entre dientes. Minato simplemente se hundió en una mayor depresión y Musubi parecía confundido. Cuando la risa se calmó un poco, Takami aprovechó la oportunidad para expresar su curiosidad. Entonces, al quitarte las alas, ¿también dejaste de sentir atracción por tu Ashikabi? Sí, confirmó Matsu. Cuando era mi Ashikabi, pensaba que era lo mejor desde la época del porno de alta definición, pero ahora que me han quitado las alas, es como si se hubiera levantado el telón, permitiéndome ver lo poco impresionante que es en realidad. Hubo más risas disimuladas ante su explicación, aunque Takami empezaba a molestarse por las constantes pullas que le hacía a su hijo, aunque fueran ciertas. O, para ser más precisos, le molestaba que él simplemente se quedara ahí sentado, aguantando las consecuencias en lugar de defenderse o tomar represalias. Sí, el aleteo hace eso. Es algo bastante insidioso, la verdad, dijo Naruto finalmente después de que terminó de divertirse. Entonces, ¿cómo se siente ser abandonado por uno de tus hermanos Sekirei? Usume bromeó con Minato. Bueno, si eso es lo que ella quiere, murmuró Minato, pero estaba visiblemente molesto. Naruto suspiró al ver que el cobarde ni siquiera iba a intentar recuperarla. No puedo creer que te llames igual que mi padre. ¿Tu papá también se llamaba Minato?, preguntó Usume con interés. ¿Cómo era? Kaseana secundó el interés. Varias preguntas similares siguieron hasta que Naruto levantó una mano para silenciarlos y volvió su mirada hacia Minato, quien también parecía interesado.
Bueno, parecía bastante raro, aunque no tan malo como este tipo. Señaló a Minato, haciendo que el chico se desplomara. De nuevo. Pero seguía siendo un tipo duro. ¿Qué tan duro era? Preguntó Usume, muy interesado. Tan brutal que una vez mató a 500 ninjas en 4 segundos. Naruto sonrió. Era conocido como el hombre más rápido del mundo. Aunque probablemente solo en combate. Dudo que mi madre lo hubiera tolerado mucho si era tan rápido en todo. No parecía de ese tipo cuando la resucité aquella vez. Estás tan lleno de eso. Omura puso los ojos en blanco. En realidad, esa es la verdad, más o menos unas cuantas docenas de ninjas, apoyó Kusana. Y ya hemos oído que Naruto resucitó a su madre como zombie. Kasean añadió su opinión. No te olvides de él tocándola, añadió Usume rápidamente. Omura había oído esa historia y se había quedado atónito ante lo perverso que era el hombre con cuernos. Pero en serio, ninjas. ¿No me crees? Preguntó Naruto desafiante. Lo habría hecho si no hubieras metido a los ninjas en esto, resopló Omura. ¿Y si te dijera que me entrenaron como ninja? Sonrió el rubio con cuernos. ¿Eras un ninja? Preguntó el Sekirei de fuego con escepticismo, al notar el físico brutal del hombre y su comportamiento decididamente no ninja. Nadie espera que un ninja sea el tipo más obvio de la sala, razonó Naruto. En realidad, es un buen punto, admitió Usume. No deberías creerle al pie de la letra, comentó Kusana. Era terrible siendo ninja e ignoraba casi todas las reglas sobre serlo. Aún así, le pateé el trasero, se defendió Naruto. Eso es porque has acumulado suficiente fuerza bruta para destrozar montañas y probablemente eres el hombre más tenaz que jamás haya existido, replicó la mujer con cuernos. Sabes que te encanta, respondió él, sonriendo con arrogancia. Con una sonrisa divertida, Kusana inclinó la cabeza en señal de acuerdo. Kusana-sama. Tú también eres ninja. ¿Podemos entrenar? Preguntó Musubi emocionada, casi rebotando en su asiento mientras apretaba los puños bajo la barbilla. No, niña, no soy ninja ni practico sparring, respondió Kusana, bastante divertida por la exuberancia de Musubi. Debía ser la persona más despreocupada que Kusana había visto jamás. Mientras Musubi hacía pucheros al no poder entrenar con otra persona fuerte, Takami le planteó la pregunta que la quemaba en la mente. ¿Y entonces qué eres? Algo mejor que un ninja, respondió Kusana, sin mucha ayuda, arqueando ligeramente la espalda y, con toda intención, manifestando 10 colas blancas. Hubo muchos hoy ante la repentina aparición de los hermosos apéndices. Akitsu, en particular, los observaba con asombro, y Chio parecía tener dificultades para contenerse y no querer agarrar uno para acariciarlo. Por un lado, rodearon posesivamente el hombro de Naruto, mientras que por el otro envolvieron lentamente a Akitsu en un capullo de pelaje blanco. La Sekirei de hielo tenía un rubor cada vez más intenso en su rostro impasible, envuelta en el cálido y suave pelaje. Finalmente, quedó completamente cubierta hasta la nariz y se inclinó hacia adelante para oler profundamente las colas, suspiró con satisfacción y se dispuso a disfrutar de su nueva situación. Fue como un abrazo enorme. Presume, murmuró Naruto en voz baja y se estiró para acariciar una de las colas en su hombro. Pero las extrañé. ¿Puedo tocar uno? Por favor. Preguntó Chio esperanzada, hipnotizada por los movimientos de una de las colas que aún estaba libre. Kusana miró con picardía a la chica de ojos casi estrellados, pero al menos le lanzó una cola. Chio forcejeó con fuerza y logró sujetarla con suavidad y empezar a acariciarla, en lugar de arrebatársela con avidez, como había sido su primer impulso. Yo también quiero uno. Exclamó Musubi con alegría y saltó hacia uno. Kusana estaba a punto de golpear a la sobreexcitada chica en el aire con la misma cola a la que había estado apuntando cuando sintió que el problema sería solucionado desde otra fuente. Una piedra fue lanzada desde la cocina con una precisión infalible y golpeó fácilmente al boxeador en el aire. No se permite saltar en la posada Izumo. Esto fue acompañado por una temible máscara de Anya mientras Miya permanecía en la puerta que comunicaba con la cocina. Había estado escuchando a escondidas la conversación mientras terminaba de cenar, aunque la comida ya llevaba tiempo lista y ella solo se había demorado con la esperanza de aprender algo nuevo. Y así lo descubrió.
Para empezar, Uzumaki claramente no tenía ninguna dificultad en manipular el núcleo del Sekirei como si fuera lo más sencillo del mundo y sabía mucho más sobre él de lo que a ella le resultaba cómodo. Su facilidad para manejar a Karasuba era otra rareza. Aunque su manejo de ella era definitivamente poco convencional, no podía negar que el Sekirei negro estaba absurdamente tranquilo en ese momento. La exhibición de Xana con sus colas fue bastante impactante y surgió de la nada, pero en sí misma reveló poca utilidad. Su breve historia sobre su padre era interesante, pero no realmente relevante. Lo que realmente le llamó la atención fue el recordatorio de que él había resucitado a su madre. No estaba segura de poder creerlo, pero tuvo que esforzarse mucho para reprimir la esperanza de que esa fuera una forma de recuperar a Takehito. No le cabía duda de que, incluso si tal cosa fuera posible, tendría un precio altísimo, pero eso era algo por lo que habría pagado casi cualquier precio. Habría seguido escuchando de no ser porque la situación se había vuelto demasiado animada. Había estado dispuesta a fingir que no había oído las maldiciones porque no valía la pena sacrificar la oportunidad de escuchar a escondidas, pero las cosas se le habían ido de las manos. De hecho, le había sorprendido, y desconfiado un poco, que Uzumaki no hubiera empezado aún con ninguna de sus supuestas perversiones. Si no la hubiera provocado tanto en el tiempo previo a la cena, habría estado dispuesta a asumir que realmente estaba siendo respetuoso por ella y que también sabía que no le tenía miedo. Aunque su actitud respetuosa pudiera indicar cierta desconfianza hacia ella, se mostraba demasiado seguro y relajado. No era difícil ver que el hombre con cuernos era un guerrero nato y disfrutaría de una batalla contra un oponente desafiante en lugar de temerla. Ahora era el momento de ver cómo reaccionaban él y Xana a su máscara de Anja. La manifestación psíquica exudaba un aura aterradora que nunca había dejado de intimidar a la mayoría de la gente, pero sospechaba que esta vez no sería tan sencillo. Y ella tenía razón. Karasuba seguía tan indiferente como siempre. Nunca le había dado miedo, así que no era de extrañar. Xana simplemente la miró con desinterés, claramente indiferente. Ni siquiera Akitsu parecía molesto, envuelta como estaba en las colas, y probablemente sintiéndose bastante segura allí. Chio, con miedo instintivo, había apretado la cola que había estado acariciando y la había apartado. Naruto por otro lado. ¿Vamos a tener un espectáculo de máscaras?, preguntó con una emoción fingida. ¿Hace trucos? Sin saber cómo responder, Miya intensificó el aura amenazante. Déjame probar eso también, continuó como si nada, sacando la lengua cómicamente, en una parodia caricaturesca de concentración. Un momento después, a su temible máscara de Anja se le unió otra, aunque esta era algo diferente. Era blanca en lugar de morada, su expresión solo podía describirse como colocada, tenía las mejillas sonrojadas y un llamativo lazo rosa, como el de un juguete sexual, en la frente. Y entonces habló. Con una voz femenina, tonta y descerebrada. Tío, ¿qué tal? ¿Quieres venir a mi casa? La ridícula situación hizo que su usualmente intimidante máscara de Anja se burlara y disipó el aura de pavor que proyectaba, haciendo que casi todos en la mesa colapsaran en un ataque de risa. Con un tique en el ojo imperceptible, Miya dejó de proyectar antes de que pudieran burlarse aún más de ello. Hermano, ¿cómo es que no le tienes miedo a esa cosa?, preguntó Usume con asombro tras calmarse de la risa. Cada vez que me miro al espejo veo algo más aterrador, dijo con cara seria. Tu cara no da tanto miedo, Naruto-kun, objetó Kaseana. ¿En serio?, preguntó desafiante. Luego, extendió la lengua serpenteando, iluminó su cabeza con un ominoso miasma rojo-negro y sus ojos brillaron de forma espeluznante. Me tragaré tu alma. Antes de que alguien pudiera reaccionar abiertamente ante la repentina voz estruendosa y el aura demoníaca que Naruto había estado proyectando, Miya le arrojó una de sus omnipresentes rocas a la cabeza. Sacar la lengua de forma tan lasciva está estrictamente prohibido en la posada Izumo, aseguró con firmeza, aunque incluso ella se había sentido bastante incómoda con esa demostración de hace un momento. Sin embargo, la roca evitó que golpeara la cabeza de Naruto, ya que la atrapó con su lengua y luego la aplastó con el apéndice prensil. Amigo, aplastaste una roca con la lengua, dijo Usume aturdido.
En lugar de responder verbalmente, Naruto movió las cejas hacia ella y Kaseana sugestivamente, haciendo que ambas mujeres se sonrojaran ante la obvia implicación. Fu. Aunque no estaba en el mejor momento para ver el movimiento de ceja, la imaginación de Matsu era más que suficiente para imaginar otros usos para una lengua como esa. Eso fue genial. ¿Puedes enseñarme a hacer eso, Naruto-sama?, exclamó Musubi. Minato, siendo el pervertido reprimido que era, empezó a sangrar por la nariz ante la imagen que evocaba la pregunta. No estoy seguro, la verdad. Probablemente no. Lo siento, Musubi-chan. Musubi hizo pucheros. Se veía genial. Con una lengua así, seguro que se podían hacer muchísimas técnicas de combate increíbles. Tranquilos todos. Es hora de sacar la comida, intervino Miya, bastante molesta por haberla olvidado. Mientras tanto, puedes limpiar los pedazos de piedra que dejaste en mi comedor, Naruto-san. Claro que sí, Miya-san. Naruto cantó con demasiada alegría. Unos minutos más tarde, toda la comida estaba colocada en la mesa y la comida estaba a punto de comenzar. Miya se alegró de haber preparado más comida de la que esperaba necesitar. No pensó que vendría nadie más que Kusana y Naruto, así que todo salió bastante bien. Todavía no le gustaba que Karasuba estuviera en su posada, tan relajada como le daba la gana, y que Miya se hubiera portado como una anfitriona cortés. Al menos era más tolerable que de costumbre, pero aún le dolía tenerla allí. ¿Es un fugu lo que veo?, preguntó Naruto al ver el antiguo manjar japonés sobre la mesa. Así que lo es, dijo Miya con firmeza. Había pensado servírselo para intimidarlo con su veneno y obligarlo a comerlo por cortesía, pero era evidente que estaba deseando hacerlo, lo que invalidaba el argumento. ¿Quieres un poco? ¿A alguien le importa si me lo llevo todo?, preguntó la rubia con cuernos, recibiendo muchos comentarios negativos, ya que todos sabían que esas malditas cosas requerían una preparación rigurosa por parte de chefs altamente capacitados antes de que fueran aptas para el consumo, y por muy buena que fuera la cocina de Miya, ella no estaba realmente cualificada para hacer fugu. Excepto por Musubi, claro, quien no tenía ni idea de lo que era el veneno, y mucho menos de que la comida pudiera ser peligrosa. Yo también quiero. No, Musubi-chan, eso es peligroso, insistió Minato, intentando convencer a su única Sekirei restante de tomar una decisión potencialmente letal. Por muy fuerte que fuera Musubi, el TTX probablemente no le convenía. Pero es comida, argumentó Musubi, confundido sobre cómo la comida podía ser peligrosa. Oye, Musubi, ¿no escurries de allí?, preguntó Naruto, señalando la olla llena de la comida antes mencionada. Oh, curry. Y así, se evitó la posible crisis. Hermano. ¿Eso no es, ya sabes, tóxico?, preguntó Usume, vacilante. Sí, es tóxicamente bueno, respondió, y estaba a punto de agarrar un trozo de pescado con los palillos cuando otro par de palillos se lo arrebató. Mirando con los ojos entrecerrados a su presumida esposa, Naruto lentamente tomó el pescado otra vez, solo para que una vez más le arrebataran el trozo. Un instante después, la situación se convirtió en una intensa batalla de palillos entre las dos deidades, mientras peleaban por el pez tóxico que nadie más quería. Todos los demás observaban con evidente fascinación cómo los trozos de pescado eran robados, derribados, robados y vueltos a robar, con algún que otro trozo llegando a la boca de alguien. Naruto golpeó los palillos de Kusana, atravesó el hígado y rápidamente se lo metió en la boca antes de que ella pudiera recuperarse. Sabiendo que su esposo tenía ventaja en la destreza con los dedos, ya que ella nunca se había molestado en aprender artes marciales ni nada parecido, Kusana hizo trampa y usó una cola para desequilibrarlo. En cuanto tardó en recuperarse, le arrebató los ovarios y se los tragó enteros sin masticarlos. Basta, espetó Miya. Comer con tan deplorable falta de educación en la mesa está prohibido en la posada Izumo. Naruto y Kusana se quedaron congelados, habiéndose dejado llevar un poco y olvidado por completo que estaban en medio de algo. Ahora había un pescado terriblemente mutilado en el plato entre ellos y Naruto tenía una tira de su piel colgando de su boca, que sorbió como si fuera un fideo.
Xana parecía como si estuviera decidiendo si valía la pena mantener la farsa o si sería más satisfactorio mostrarle a Miya dónde se ubicaba en la cadena alimentaria, pero Naruto actuó más rápido. Lo sentimos, Miya-san, era un pescado buenísimo, dijo, aunque no parecía que lo dijera en serio. Mientras su cabeza estaba girada, la lengua de Xana se abalanzó, envolvió los restos mutilados del pescado y luego se lo llevó todo a la boca, después de lo cual procedió a masticarlo una o dos veces y tragarlo. Eso sí que es trampa, se quejó Naruto con amargura ante su maniobra de revés. Aún había huesos ahí dentro, dijo Miya con el rostro pálido, aunque era discutible si estaba pálida por vergüenza o por ira. Lo sé, respondió Xana, imperturbable. Estaba bastante crujiente. Miya tenía la inquietante sensación de perder el control de la situación. Aún así, necesitaba hablar seriamente sobre el futuro del Sekirei con ellos dos, así que no podía echarlos. No me importa cómo coman en su casa, pero en mi posada sí que tendrán buenos modales, dijo finalmente. Su orgullo solo cedería hasta el punto de no decirles que se fueran por ese comportamiento, pero aún así sentía la necesidad de decirlo al menos. Xana parecía estar a punto de hacer algo extremo, solo para demostrarle a la arrogante mujer de cabello morado lo tonto que era decirles a personas superiores que no podían hacer algo. Ella también lo habría hecho si Naruto no hubiera empezado a acariciarle la espalda para calmarla. Todos exhalaron el aliento que sin saberlo habían estado conteniendo cuando el aire dejó de ser tan opresivamente pesado y las 10 colas detrás de Xana cesaron sus movimientos agitados. La comida transcurrió en un silencio incómodo durante un breve rato, sin que nadie estuviera seguro de qué decir después. Bueno, fue incómodo para casi todos. Musubi no entendía muy bien el concepto de incomodidad, así que simplemente comía felizmente su montaña de arroz con curry. Karasuba y Naruto sonreían con sorna y seguían comiendo sin ninguna preocupación, y Xana estaba vengativamente complacida de haber impuesto esta incomodidad en la sala. Se lo merecían. El silencio fue finalmente roto por la persona más improbable e imaginable. Señora, dijo Akitsu en voz baja, dirigiendo una mirada implorante a la diosa cornuda. Había permanecido en silencio todo el tiempo, disfrutando de la sensación de estar envuelta en las colas y comiendo lentamente después de que se aflojaran lo suficiente. Xana no tardó mucho en comprender lo que Akitsu quería y volvió a envolverse con las colas, tras haberlas desenrollado en su anterior agitación. La pequeña petición de la pasiva Sekirei de hielo la distrajo de la irritación que sentía por el atrevimiento de que alguien se atreviera a decirle qué hacer y cómo actuar. Akitsu realmente no tenía intención de ser escuchado por nadie más que Xana, pero en el silencio opresivo incluso un susurro era claramente audible para todos. Minato se sonrojó ante las obvias implicaciones. Chiyo también se sonrojó, por razones similares pero aún muy diferentes. Kaseana y Usume sonrieron, ya que habían visto ese tipo de cosas antes y pensaron que eran bastante lindas. Omura, Karasuba, Takami y Musubi no reaccionaron realmente por una variedad de razones. Parece que Akitsu ha estado experimentando mucho. Matsu rió entre dientes con picardía. En cuanto a Miya, bueno, su orgullo aún le dolía al darse cuenta de que probablemente no estaba en presencia de iguales, sino de aquellos mucho más fuertes que ella. No había sido evidente hasta el momento en que sintió una amenaza monstruosa que saturaba el aire con la promesa de muerte y violencia. Duró solo un instante antes de que Naruto calmara a su esposa, pero en ese instante se vio morir. Una experiencia aleccionadora, sin duda, especialmente para alguien que siempre había estado segura de su propia superioridad, pero su orgullo todavía no le permitía dejarlo pasar. ¿Eres tan depravado que le exiges que te trate con tanta deferencia?, espetó Miya. Akitsu parpadeó confundida mientras miraba a la casera de cabello morado. No recordaba que su ama o su amo exigieran que los llamara de ninguna manera. De hecho, no recordaba que le exigieran nada desde que se había convertido en su amo. De hecho, Naruto todavía intentaba que lo llamara por su nombre de vez en cuando. A veces lo hacía simplemente porque le hacía gracia verlo exasperarse cuando volvía a llamarlo amo. Tanto ella como Xana se preguntaban cuánto tardaría en darse cuenta.
Solo porque no hablaba mucho no significaba que no tuviera sentido del humor. Sí, respondió Xana con sinceridad. Era así de depravada, sin importar que no tuviera nada que ver con la situación. Y Naruto también. Miya se quedó paralizada por la respuesta directa y descarada, y por un momento no supo qué responder. Musubi intervino antes de que pudiera decir nada. ¿Qué significa depravado? Preguntó con inocencia. Moralmente corrupto. Respondió Miya bruscamente antes de que Naruto pudiera hacerlo. Bueno, al menos no nos privan de sexo. Como a todos en esta posada, replicó el hombre con cuernos con picardía, provocando algunas risas burlonas de la gente, que luego se cayó rápidamente ante la mirada fulminante de Miya. Aunque nunca le he dicho a Kitsu que me llame amo. No confíes en esa carita linda e inocente que tiene, en el fondo es tan pervertida como yo. El amo me hace gritar, dijo Akitsu con un tono desolado que, si no lo supieras, te haría pensar que no le gustaba. Bueno, no le gustaba gritar porque le incomodaba alzar la voz, pero la causa de los gritos era muy agradable. ¿Qué significa privado? ¿Y cómo se puede estar privado de sexo si el sexo es como el sentido común? Después de que le explicaran a Musubi qué significaba privado, probablemente seguía sin entenderlo. Probablemente no lo entendería hasta que le explicaran el sexo con detalle y dejara de intentar equipararlo con el sentido común. Naruto no esperaba lo exitoso que sería al confundir a la chica cuando le dijo eso. Aparentemente, Miya había decidido intentar dirigir la conversación hacia temas más normales y experimentó mucha frustración cuando ésta volvía a caer en algo perverso de vez en cuando. Naruto disfrutaba mucho explicándole su teoría sobre la masa crítica de perversión. Bueno, para ser sinceros, no era una teoría exacta, solo una hipótesis con aires científicos sobre cómo, cuando un cierto número de pervertidos conocidos se sentaban a la mesa, la conversación inevitablemente gravitaba hacia el sexo. A mí ya no le había hecho gracia, pero a diferencia de la mayoría de las situaciones, no pudo intimidar a nadie para que obedeciera. Incluso sus residentes habituales le mostraban cada vez menos miedo al tener tanta gente presente, completamente inmune a sus exhibiciones. Sin embargo, no se atrevió a decirles que se fueran, segura de que toda esta conversación no era una obligación, sino una diversión. Si les decía que se fueran, bien podrían hacerlo, pero eso significaría que ella quedaría completamente al margen mientras continuaban con sus planes impunemente. No era un obstáculo para ellos como lo había sido para mí. Trabajarían a su alrededor sin miedo, o por encima de ella si resultaba demasiado problemática. Ser relegada a la posición de curiosidad novedosa después de haber sido el ser más poderoso del planeta durante años no era una situación que Miya disfrutara, pero lo soportaría para poder mantener cierto control sobre lo que sucedía con sus plumas. Ya les había fallado demasiadas veces. A medida que avanzaba la conversación, Xana seguía provocando a Chio con una o dos de sus colas, con la firme intención de seducirlas a ambas. El evidente fetiche de Chio por los apéndices peludos lo facilitaba bastante, y Usume podría haber sido considerada seducida desde hacía tiempo. Antes, solo pretendía molestar a Naruto y su intención de reunir a las hermanitas, pero ahora también era para fastidiar a Miya. Su irritación con la casera era quizás excesiva considerando la ofensa, pero siempre se enojaba cuando alguien intentaba decirle qué hacer o no hacer, sobre todo cuando no tenían poder para justificarlo. Sabía que Naruto tenía sus propios planes para irritar a Miya, lo cual le parecía bien. Después de todo, no eran nada excluyentes. Fue cuando la cena estaba llegando a su fin, cuando Naruto finalmente hizo el movimiento que había estado planeando hacer al sentarse frente a Usume. La Sekirei y velada tenía dos características que le hacían querer sentarse donde estaba. Era propensa a ataques de risa explosivos cuando oía algo gracioso y le gustaba comer atiborrándose de comida. Naruto esperó hasta que Usume tuviera tanta comida en la boca que tuviera problemas para masticar y luego habló. Esa cena fue estupenda, Miya-san. La felicitó cortésmente, aunque una sonrisa se le escapaba. Con la forma en que alimentas a tus inquilinos, debo preguntarte si alguien te ha llamado alguna vez mamá Miya. Como predijo, Usume se echó a reír ante la broma, que también era una pregunta, un juego de palabras y un insulto velado.
Sin embargo, como tenía la boca llena a reventar, terminó escupiendo un torrente de comida a medio masticar sobre Naruto. Bueno, fue una experiencia nueva, dijo el hombre con cuernos con sequedad, limpiándose el curry de la cara. Sin embargo, la camisa que llevaba puesta era un caso perdido, tal como estaba planeado. Hermano, lo siento mucho, Grasnosume entre risas. Está bien, me lo merezco por contar mis chistes malos en la mesa, dijo Naruto con falso arrepentimiento. Claro que sí, murmuró Omura, limpiándose lo mejor que pudo. Había recibido algo de daño por salpicadura al estar sentado junto a Naruto. Curiosamente, Xana estaba completamente inmaculada, como si la comida se le hubiera escapado, y así fue. Mis disculpas, Miya-san, le dijo el hombre con cuernos a la casera, cuyos ojos temblaban de ira al ver cómo una cena, por lo demás civilizada, se había convertido en una serie de repugnantes muestras de mala educación, insinuaciones perversas, chistes malos y demás. ¿No tendrás una camisa que me puedas prestar? Sé lo que piensas sobre las exhibiciones indecentes y no querría ofenderte con el pecho al descubierto. Parecía sincero, pero todos sabían que no lo era. Varios ya lo miraban con recelo, preguntándose si lo había planeado. Al fin y al cabo, era imposible que ninguna camisa de la posada le quedara bien. Después de Naruto, Minato era el hombre más alto del lugar, pero era flacucho como un palo. Naruto debía de ser el doble de ancho que él y bastante más alto. Aún había ropa vieja de Takeito por ahí, pero él era más bajo que Minato y, por lo tanto, no serviría de nada. No lo creo, gruñó Miya. Puedes usar el baño para lavarte y te permitiré estar sin camisa, siempre que te pongas el auri y lo cierres lo más posible. Le molestaba muchísimo no poder hacer nada al respecto. A estas alturas, solo quería terminar con esa farsa de cena para poder ir al grano. Normalmente disfrutaba de estas cosas, pero era mucho menos divertido cuando no podía intimidar a nadie cuando inevitablemente rompían sus reglas. En pocos minutos, Naruto regresó y estaba sentado a la mesa, ahora con su atuendo habitual. Podría haberse limpiado usando sus poderes, pero era demasiado divertido irritar a Miya con esto. De hecho, también podría haberse hecho una camisa nueva, pero era lo mismo y nadie lo había visto hacerlo aún, así que no pensarían que fuera capaz. Miya estaba concentrada en su plato y usaba los palillos con demasiada fuerza. Le irritaba aún más que todos, excepto ella, parecieran encontrar normal que el pervertido cornudo estuviera sin camisa, en lugar de con el pecho cubierto. Usume y Kaseana le dijeron suave a Naruto al unísono, tras deducir que lo habían hecho a propósito. Él les guiñó un ojo para confirmarlo. ¿Quieres que Musubi y yo vayamos a otra dimensión a vivir en un imperio gobernado por ellos? Susurró Minato en voz alta y con sorpresa e incredulidad mientras su madre sacaba el tema. Sé que suena loco, y la idea de ese idiota, señaló a Naruto. Gobernar un imperio da bastante miedo, pero tiene razón en que la Sekirei no estará segura aquí, y dudo que quieras separarte de ella, explicó Takami. Pero, dijo Minato vacilante. Accede, Minato, o te seguirá dando la lata hasta que lo hagas, dijo Takami con cansancio. Aunque sea un mentiroso y obviamente no haya echado más que un vistazo rápido a cómo funciona este mundo, sí que ha dado algunos buenos puntos, y este imperio suyo probablemente no será tan malo como me temo. Espera un momento, intervino Naruto. Creía que estabas de acuerdo conmigo en todos los problemas que tiene este mundo. Estuve de acuerdo contigo en algunas cosas, como la contaminación y los problemas que tendrían los Sekirei si vivieran aquí durante un tiempo prolongado, pero muchas de tus palabras fueron puras tonterías. ¿Quieres decir que solo me estabas siguiendo la corriente? Preguntó con incredulidad. Sí, imbécil. Sabía que no te callarías, así que te dejé creer que estaba de acuerdo contigo. Takami sonrió con suficiencia. Más o menos decidí aceptar tu oferta antes de que esa conversación tuviera lugar. Maldita sea. Naruto frunció el ceño, preguntándose cómo no se había dado cuenta. No le había leído la mente ni nada, pero aún así. Ahora sí que quiero tener sexo contigo. Takami puso los ojos en blanco ante la respuesta semipredecible, mientras que su hijo se atragantó con el aire ante la imagen mental. En serio, esposo, es indecoroso que alguien tan joven e inexperto haga observaciones desinformadas sobre política, dijo Xana con un suspiro.
¿Eso es lo que te preocupa? Omura preguntó con incredulidad, pero fue ignorado. Hablas como si tuvieras experiencia en política, Ksana-san, comentó Miya, encantada de desviar la conversación del tema sexual, aunque normalmente no le gustaba hablar de política. Sí, quiero, confirmó Ksana, sin mostrar rastro alguno de la tensión previa entre ella y la casera. La venganza ya estaba planeada y ya no había necesidad de enojarse. 2 veces he gobernado. ¿En serio?, preguntó Takami sorprendida. Sabía que la mujer con cuernos era mayor, pero no había considerado que tal vez ya había sido jefa de estado. ¿Qué imperios gobernaste? No sabría sus nombres, no estarían en este mundo, dijo Ksana con desdén. ¿Cuánto duró tu reinado entonces?, insistió el científico, queriendo obtener más detalles sobre qué clase de emperatriz Ksana acabaría siendo. No mucho, 10 años para el primero y 20 para el segundo. Parece poco tiempo para un inmortal, reflexionó Takami, sin percatarse de la expresión de sorpresa de Miya. La idea de que el dúo con cuernos fuera inmortal jamás se le había pasado por la cabeza, a pesar de sus pretensiones de divinidad. Sí, bueno, era una tirana y tenía problemas para controlar la ira en aquel entonces, dijo Ksana secamente, haciendo que Naruto resoplara ante la subestimación. Problemas para controlar la ira era una descripción bastante pobre de la dificultad que había tenido para controlar la ira heredada de los Judí. Destruí ambos imperios en ataques de ira, no fue hasta 1000 años después que finalmente me tranquilicé un poco, pero para entonces el deseo de gobernar me había abandonado y solo lo he recuperado recientemente. ¿Qué pudo haberte enfurecido lo suficiente como para destruir tu propio imperio?, preguntó Miya con cautela, sospechando que no le gustaría la respuesta. Al pueblo no le gustó mi forma de gobernar y se rebeló, explicó Ksana como si no hubiera nada malo en ello. ¿Y quieres que mis plumas vivan en un imperio bajo un gobierno que exige obediencia absoluta, bajo pena de muerte?, preguntó Miya con voz cortante. ¿No has estado escuchando?, preguntó Ksana con picardía, con un tono que implicaba ser idiota. Eso fue hace mucho tiempo y yo era muy diferente entonces. Además, las Sekirei son el pequeño proyecto favorito de Naruto y él quiere asegurarse de que estén bien cuidadas y sean felices. ¿Por qué harías esto? ¿Qué esperas ganar protegiéndolos así?, preguntó Miya desafiante, volviéndose hacia el hombre con cuernos. Una sensación de satisfacción fue su respuesta airosa. ¿Y yo que pensaba que te importaba, hermano mayor? Usume hizo un puchero, pero tanto Naruto como Ksana se dieron cuenta de que estaba realmente molesta a pesar de su tono de broma. No te preocupes, niña. Él sí se preocupa por ti. Simplemente no es tan tonto como para engañarse pensando que sus acciones no son egoístas, explicó Ksana con desdén. Pero ¿cómo puede ser egoísta cuidar de los demás?, preguntó Kaseana desconcertada. Todo tiene sus raíces en el egoísmo si logras pensarlo con claridad, afirmó Ksana. Ponte como ejemplo. Buscas el amor y siempre te alegra ver a gente enamorada, pero no te alegras por ellos. Te alegras porque reafirma tus propias ideas y te da la esperanza de encontrar ese amor para ti. Kaseana abrió la boca varias veces para refutar las palabras, pero le costó encontrar algo, pues hasta cierto punto era cierto. Quizás si hubiera tenido tiempo para pensarlo, habría podido encontrar algo, pero tal como estaban las cosas, se limitó a recurrir al ejemplo más obvio para intentar argumentar. Bueno, ¿qué hay del amor de una madre por su hijo? Ksana arqueó una ceja y se volvió hacia Takami. ¿Amas a tus hijos, Takami? Takami parecía molesto por haber sido puesto en un aprieto, pero respondió de todos modos. Claro que sí. ¿Les instas a ser mejores porque los amas? Sí, respondió Takami de nuevo, empezando a desconfiar de la conversación. Al parecer, Naruto había heredado de su esposa la costumbre de dirigir conversaciones como esta. Si los amas, ¿por qué no les permites vivir como les plazca en lugar de intentar moldearlos a tu gusto? Tus modales autoritarios han reducido a tu hijo a un cobarde llorón que se deja pisotear por cualquier mujer que conozca. Takami quedó profundamente perturbada por esas palabras. Buscando rebatirlas, se volvió hacia su hijo y le hizo una exigencia severa. Yo no hice eso, ¿verdad, Minato? No, mamá. Chilló, aterrorizado de repente por la expresión de enojo que tenía en su rostro.
Takami palideció un poco al darse cuenta de que su hijo, en efecto, le tenía miedo. Solo quería que triunfara en la vida, no que le infundiera miedo a las mujeres. Era profundamente perturbador que nunca hubiera considerado que su timidez pudiera deberse a ella. No te preocupes demasiado, continuó Ksana con desdén, antes de que Takami pudiera añadir nada más. Probablemente ya estaba predispuesto a ese tipo de comportamiento tímido, y dejarlo solo habría significado descuidar tus deberes como madre, lo que también habría sido un acto de egoísmo. Aunque toda acción tenga raíces egoístas, no tiene por qué ser mala. Los actos egoístas pueden beneficiar a los demás con la misma facilidad que perjudicarlos. Mientras Takami, algo preocupado, lo pensaba, Miya decidió hablar. Esa es una filosofía interesante. Llámalo como quieras. Fue la respuesta desdeñosa mientras Ksana se giraba para mirar a una Kitsu con aspecto soñoliento y recostaba la cabeza del Sekirei de hielo en su regazo. Disfrutaba de los ocasionales debates filosóficos, pero era obvio que no estaban dispuestos a ver las cosas desde su perspectiva. Lo cual era una lástima para ellos, porque su punto de vista era el correcto. Naruto rió disimuladamente sin motivo aparente, captando lo que su esposa pensaba y encontrándolo tan divertido como siempre. Si bien estaba de acuerdo con ella en que más o menos todo se basaba en el egoísmo, todo el asunto era bastante abstracto y nada importante. Al igual que él, su esposa a veces disfrutaba burlándose de los humanos y su moral. El ojo de Miya se crispó ante el despido tan arrogante. Estaba descubriendo rápidamente una profunda aversión hacia las personas arrogantes que eran indiscutiblemente más poderosas que ella. Bueno, esto fue divertido, pero basta de tonterías, dijo Naruto aplaudiendo. Miya, ¿estás lista para esa charla? La casera de pelo morado notó que había dejado de preocuparse por los honoríficos y la cortesía y se sintió extrañamente aliviada. De alguna manera, esto le parecía más natural, mientras que verlo mostrar su mejor cortesía era como ver a un lobo intentando imitar a una oveja. Sí, creo que lo soy. Capítulo 14. Una vez que Naruto y Miya desaparecieron tras una esquina, Usume se giró hacia Ksana y le habló con un tono lleno de curiosidad. ¿De qué van a hablar? ¿Y van a hablar, o hablarán? Añadió Matsu, con claras implicaciones. No os preocupéis por eso, fue la respuesta desdeñosa de Ksana. Me parece extraño que no te unas a ellos, comentó Kaseana. Escucharé todo lo que se diga. Mientras tanto, pienso darme un baño, dijo, y se dirigió al baño. Akitsu se despertó de su somnolencia y fue a reunirse con ella. Pero Miya no dijo que pudieras hacer eso, protestó Omura instintivamente. Irrelevante, lo haré de todos modos. Dijo la mujer con cuernos con indiferencia y se giró para mirar al grupo. Vio que, con la excepción de Takami y Minato, que conversaban en voz baja a un lado, los demás no tenían nada que hacer. Tras considerarlo un momento, señaló a Musubi, Matsu, Kaseana, Karasuba, Usume y Chio. Tú y tú, puedes acompañarme si quieres cepillarme la cola. Al decir eso, Ksana deseó que su ropa desapareciera y continuó desnuda, sus caderas y cola balanceándose hipnóticamente. Omura farfulló y se quedó mirando con asombro la cantidad de arrogancia que acababan de condensar en una sola declaración. Simplemente no entendía que alguien se apropiara del baño de Miya sin permiso y luego invitara a un grupo de sus inquilinas a trabajar como masajistas. Pasa, dijeron Karasuba y Kaseana al unísono. Karasuba volvió a quedar conmocionada ante la relajada respuesta. ¿Sí? Musubi aplaudió al poder acariciar las colas. Antes había hecho pucheros porque le habían negado la oportunidad. Joder, esto podría ser interesante. Matsu también estaba ansiosa por ir, aunque sus intereses eran mucho menos inocentes. Usume dejó escapar un bufido al ver la mirada casi babeante que su Ashikabi dirigía al trasero de la mujer con cuernos que se alejaba. Aunque Usume tuvo que admitir que era un trasero magnífico. El HMPH atrajo la atención de Chio, quien le dirigió una mirada suplicante a su Sekirei. ¿Podemos irnos, Usume-chan? Por favor. Primero te enojas conmigo por sugerir una orgía y ahora estás dispuesta a ir a por el primer rabo que aparezca. Usume se enfurruñó con los brazos cruzados. Chio rió entre dientes ante el juego de palabras, pero se calmó al notar que Usume no parecía divertido, para variar.
Siento haberme enfadado contigo, Usume-chan, pero ya sabes lo que pienso de los hombres. Siempre estaré agradecida por lo que Naruto-san ha hecho por mí, pero no quiero acostarme con él. Usume dudó un poco ante la disculpa y la explicación. Sí, sabía que Chio simplemente no veía atracción en los hombres, pero pensó que su Ashikabi podría tener una opinión diferente sobre Naruto. Al parecer, su corpulento tamaño y físico desalentaban enormemente a la pequeña chica, mucho más de lo que Usume había imaginado. Estaba claro que no tenía ningún problema en sentirse atraída por Kusana. Tienes razón, lo siento. No debería haber estado tan ansiosa por irme con otra mujer. Chio volvió a disculparse, esta vez con un murmullo de culpa, interpretando el prolongado silencio como una señal de que Usume seguía molesta. No era como si Usume hubiera hecho nada más que sugerir una orgía, y sabía que su Sekirei no la engañaría, justo cuando estaba a punto de seguir a la mujer con cuernos, aturdida. Ella debería haberlo sabido mejor, incluso si esas colas insoportablemente sexys estaban unidas a una mujer ya insoportablemente sexy. Bueno, si solo es cepillarle la cola, supongo que está bien, murmuró finalmente Usume y tomó la mano de su Ashikabi. Además, ella también quería tocarle esas colas. Vamos, vámonos. El rostro de Chio se iluminó instantáneamente y se apresuraron a perseguir a Kusana, que había fallecido hacía tiempo. Takami y Minato hacía tiempo que habían regresado a su conversación privada, mientras que los tres Sekirei restantes estaban sentados allí y los observaban irse. Me pregunto por qué no invitaron a Omura, reflexionó Kaseana. Oh, eso es fácil, dijo Karasuba con indiferencia. Naruto es un cabrón celoso y probablemente lo mataría si tocara a su esposa. Mientras Omura parecía alarmada por un momento, Kaseana interrogó a su ex compañera con un tono desconcertado. ¿Pero no le importa que las mujeres la toquen? No. ¿Y no le parece hipócrita enojarse porque un hombre toca a su esposa cuando él siempre se acuesta con otras mujeres? Él sabe que es hipócrita, pero a él no le importa y a ella tampoco. Vaya, qué pareja tan rara, dijo Kaseana pensativa, intentando comprender cómo funcionaba aquello. Me gusta, comentó Karasuba, alejándose de la mesa y tumbándose en el suelo con los ojos cerrados. Tengo una buena pelea, seguida de un buen polvo, cuando quiero y sin dramas que me lo arruinen después. Bueno, parece que te ha sentado bien, dijo la Sekirei del viento, riendo entre dientes al ver lo relajada que estaba Karasuba. Normalmente, la cena se habría arruinado en 20 minutos como máximo porque habría provocado una pelea. ¿Quieres algo de beber?, ofreció Kaseana, sacando una botella de sake de algún lugar. Karasuba miró la botella con curiosidad, pues nunca había bebido. Claro, ¿por qué no? Miya y Naruto estaban ahora instalados en una de las habitaciones aún vacías. Miya no tenía ninguna intención de invitar a este pervertido a su dormitorio. No había rastro del aire forzado de cortesía que había impregnado toda la cena. Miya ahora estaba segura de que el dúo de cuernos era mucho más poderoso que ella y no sentía la necesidad de fingir lo contrario. Había sentido la necesidad durante la cena, tanto por el repentino golpe a su orgullo por la revelación como por la formalidad artificialmente impuesta que implicaba una cena. Con todo eso aclarado, estaba claro que tendría que seguir sus reglas. Si bien era el pilar de la Sekirei, como ya se mencionó, el poder era poder, y ellos tenían más. Desde que empezaste a recolectar mis plumas y a quitarles las alas, he querido saber cuáles eran tus intenciones con ellas. ¿Pretendes usarlas como herramienta de conquista, como tantos desean, o son tus intenciones tan benignas como afirmas? Comenzó Miya. Antes de llegar a eso, hay otras cosas que me interesan, dijo Naruto, desviándose. ¿Cómo?, preguntó Miya con curiosidad. Usas un lenguaje muy florido para describir lo que es esencialmente un vínculo de esclavitud emocional que se impone a la Sekirei cuando obtienen sus alas, comentó distraídamente. Así es como siempre se ha llamado, dijo Miya con cautela, inseguro del rumbo que estaba tomando. Sí, Minaka ciertamente ha pervertido algo que podría haber sido hermoso, continuó Naruto con el mismo tono despreocupado. Miya permaneció en silencio por unos instantes demasiado tiempo y Naruto pudo oler fácilmente su inquietud, así como sentir su engaño. Oh, dijo con un tono de comprensión y luego continuó con un ronroneo amenazador. Pero eso no es cierto, ¿verdad?
Minaka solo pensó que había cambiado el vínculo y tú le permitiste creerlo. En realidad, funciona exactamente como siempre estuvo destinado a funcionar. Miya suspiró al descubrir ese horrible secreto, un secreto que creía llevarse consigo a la tumba. No exactamente. Originalmente, yo debía controlar la reacción. Se suponía que yo debía elegir a quién reaccionarían mis plumas, para asegurar que se eligiera al Asikabi adecuado en lugar de la selección aleatoria que ha sido el caso. La intromisión de Minaka dañó mi conexión con mi Kinki y me quitó esa habilidad. Supongo que ibas a tener el control debido a esos Sekirei que estaban enloquecidos por la sed de sangre, adivinó Naruto. Miya soltó una risita. Veo que has investigado a fondo, Naruto-san. Sí, se necesitaba un método de control para esas Sekirei. Habrían estado ligadas a un Asikabi adecuado con sus propias emociones y, con suerte, se habrían calmado. No lo harían, dijo con desdén. Su poder alimentaba las partes de su cerebro que potencian la agresividad. Si su poder no hubiera estado tan limitado, muchos más se habrían vuelto locos. Sí, asintió Miya, sin siquiera sorprenderse de que conociera las restricciones de poder que tenían todos los Sekirei. Pero los Asikabi de hoy no son lo que se suponía que serían. Son descendientes del puñado de Sekirei que sobrevivieron a nuestra llegada a este mundo hace 1000 años. Los Asikabi estaban destinados a ser humanos alterados capaces de regular el poder de los Sekirei que los acompañaban. Aquellos que mostraban mejoras, gradualmente, desbloqueaban más poder, mientras que a los que se deterioraban, lo bloqueaban por completo con la esperanza de salvarlos. Asikabi como Seo, afirmó Naruto con seguridad. Como Seo, confirmó Miya. Los otros Asikabi solo pueden desbloquear un aumento de poder a corto plazo para sus Sekirei mediante un beso, mientras que él es capaz de bloquear por completo el poder de un Sekirei. Takehito fue el único que logró desentrañar los secretos del Jinki hasta el punto de transformar a un humano común en un verdadero Asikabi, y el único en quien confié lo suficiente como para permitírselo. Seo se ofreció a someterse al procedimiento como prueba, aunque no le dijeron cuál era el propósito final. En realidad, el procedimiento no fue del todo exitoso, pero fue impresionante para ser el primer intento. ¿Hay alguna razón por la que no puedas hacerlo tú mismo? Al fin y al cabo, eres tú quien está conectado con el Jinki. Un pilar o una Sekirei no pueden afectar al Jinki. Esto se hizo a propósito para evitar posibles abusos. Irónicamente, fue nuestra perdición, ya que los científicos capaces de hacerlo estaban a bordo de las otras naves. La mía fue la última nave en abandonar el planeta natal, y solo llevaba 108 Sekirei a bordo, en lugar de las 1000 que llevaban las otras naves, por lo que se consideró innecesario tener una a bordo. Y cuando las 8 naves llegaron a este mundo, pretendían conquistar a los humanos primitivos de la época y reiniciar su cultura en un nuevo mundo, dijo con una sonrisa burlona. Miya se quedó paralizada de la sorpresa y casi buscó un arma por puro instinto, pero al ver que Naruto no parecía hostil ni molesto, dejó que la tensión se disipara lentamente. Finalmente, suspiró derrotada y preguntó: «Debo preguntar cómo lograste descifrar esa parte del plan». Tu nave estaba repleta de armamento y prácticamente todos los Sekirei son combatientes, no es difícil de adivinar. Incluso si los demás fueran solo embriones o fetos, habría sido pan comido conquistar la Tierra hace 1000 años con 8 guerreros tan poderosos como tú, sin contar que pudieras acelerar su crecimiento, dijo Naruto divertido. Sin duda, esa fue la razón por la que Minaka y Takami se resistieron a dejarte salir de la estasis cuando te encontraron. Ese era el plan, pero cuando desperté como el único pilar restante, en un mundo donde los humanos ya habían creado una gran cantidad de armas nucleares que podrían volver el planeta inhabitable en una reacción en cadena con solo disparar una, abandoné esa idea, confirmó Miya, pues ya no veía sentido a ocultarlo. Con todo desmoronado y toda esperanza de salvar nuestra cultura desaparecida, me resigné a esperar el fin de mis días en este mundo y a permitir que mis plumas vivieran con la creencia de que volar es algo maravilloso en lugar de una cadena destinada a controlarlas. Ah, ya lo veo. Los Asikabi estaban destinados a ser carceleros para vigilar a sus protegidos, el pilar, un guardián para vigilar a los Asikabi, y el Jinki, como medio para crear el verdadero Asikabi, además de su función menos conocida.
activar el poder de la siguiente generación de hijos de las Sekirei. Con el pilar controlando a quien reaccionaban las Sekirei, nunca se habrían dado cuenta de que estaban encadenados por sus propias emociones, todo ello encubierto aún más al endulzar la situación con palabras elegantes como alas y amor predestinado. Suspirando de nuevo, Miya habló con un tono rígido que delataba cuánto deseaba que todo hubiera quedado enterrado. Has descubierto mucho más de lo que esperaba que alguien pudiera lograr. Todos los demás estaban demasiado distraídos con la idea de 100 hermosas mujeres en una búsqueda desesperada del amor como para darse cuenta de que eran guerreras. Siempre se me dio bastante bien desentrañar secretos. Naruto sonrió, sin prestarle atención a su tono. No le importaban sus intenciones originales, y las circunstancias eran solo una curiosidad. Lo único que importaba era el presente. Lo único que Xana y yo no hemos logrado entender es por qué tuviste que abandonar tu mundo natal. Enviar 8 naves llenas de niños no nacidos, sin velocidad superior a la de la luz, y con la tripulación en éxtasis, a un nuevo planeta apesta a desesperación. Parecía desesperado porque lo era. Habíamos destruido nuestro planeta y necesitábamos huir. ¿Cómo lo lograste?, preguntó, bastante divertido ante la idea de que un pueblo destruyera el mismo mundo en el que vivía. Es una historia bastante larga, dijo Miya evadiendo la pregunta, claramente reacia a hablar de ello. Tenemos mucho tiempo, dijo Naruto y miró fijamente a la casera. Preferiría no hablar de ello, dijo sin rodeos, viendo que era inútil intentar ser sutil. Habla y quizá me convenza de resucitar a Takehito, dijo rotundamente. Quería saberlo, maldita sea, y no iba a permitir que le cerraran los ojos. Miya se quedó paralizada de nuevo y preguntó en un susurro que no logró ocultar la desesperada esperanza que albergaba. ¿Puedes hacer eso? A diferencia de tu falsa afirmación de divinidad, en realidad puedo hacer casi cualquier cosa. No le haría ningún favor a Takehito arrastrando su alma de vuelta al mundo de los vivos, pero puedo hacerlo. ¿Cómo que no le harías ningún favor?, preguntó preocupada. Su vida ya había terminado, aunque fuera truncada. Generalmente, la gente no suele volver, sobre todo después de tanto tiempo. Pero aparte de eso, ¿no habría ningún daño?, preguntó Miya con curiosidad. ¿Podría ser devuelto? Naruto tenía una expresión divertida en el rostro ante su expresión esperanzada. Considerando su anterior duda sobre la creencia de Xana de que toda acción se basaba en el egoísmo, estaba siendo increíblemente egoísta en ese momento. No es que le molestara especialmente, considerando que había hecho cosas mucho peores en su esfuerzo por mantener a Xana con él. Tendrás que pagar un precio, además de revelar los motivos de tu éxodo de Kouten, le dijo con una sonrisa deliberadamente siniestra. ¿Qué precio?, preguntó Miya con cautela. Esperaba que lo hubiera y estaba dispuesta a pagarlo, pero aún así era necesario ser cautelosa. Te lo diremos cuando llegue el momento de pagar. Tenemos un trato. El tono ominoso y la escalofriante resonancia de la última palabra no la tranquilizaron, ni tampoco la mano con garras que él le había ofrecido para estrecharla. Considerando su apariencia y su elección de palabras, era imposible crear una situación más típica de pacto con el diablo ni aunque se intentara. Miya era muy consciente de que si aceptaba su mano ahora, podría exigirle prácticamente cualquier cosa después y alegar con razón que ella lo había aceptado. No parecía tener intención de decirle cuál sería su precio. Todo el sentido común le advertía que era una pésima idea y que debía echarse atrás mientras aún tuviera una oportunidad, que perdería mucho más de lo que ganaría si accedía. Era el colmo de la estupidez aceptar pagar un precio indeterminado, incluso tratándose de un humano normal. Pagarle a un ser sobrenatural era tan estúpido que resultaba incalculable. Por otro lado, se había familiarizado lo suficiente con el hombre cornudo como para dudar de la sabiduría popular. Era evidente que le gustaba ser poco convencional solo por diversión, y le parecía divertidísimo causar malas primeras impresiones que, en cierto modo, contradecían su comportamiento. Mientras le insultaba provocativamente desde lejos, también había estado guardando y protegiendo sus plumas, refugiándolas en su casa y planeando crear un imperio entero para ellas donde pudieran vivir en paz. Sin duda, había hecho mucho más por ellas de lo que ella había podido o querido hacer tras la muerte de Takehito.
considerando lo que sabía de él, sería fácil suponer que le exigiría favores sexuales más adelante si accedía ahora, pero Milla dudaba que ese fuera el caso. No le cabía duda de que cualquier exigencia que él le exigiera seguiría siendo desagradable y onerosa para ella, pero probablemente no sería degradante. Probablemente. Por supuesto, todo esto podría haber sido una trampa para hacerle dudar de la sabiduría convencional allí donde más la necesitaba. ¿Cómo puedo confiar en que cumplirás tu palabra?, preguntó con recelo. Siempre cumplo mi palabra. A menos, claro, que hubiera planeado romperla desde el principio, pero ese no era el caso. ¿Y qué prueba tengo de que realmente puedes traerlo de vuelta? En lugar de responder, Naruto levantó la palma de la mano y un pequeño conejito apareció en ella. Acabo de crear a esta preciosidad de la nada, y eso es mucho más difícil que devolverle la vida a un muerto. Milla se mordió el labio al ver desaparecer al conejito, terriblemente tentada a tomar su mano. Claro, solo contaba con su palabra y sus garantías, pero presentía que podía confiar en ellas. Toda su sabiduría protestaba, pero su corazón, solo y dolorido como lo había estado durante tantos años, la impulsaba a hacerlo. Mirándolo mientras mantenía pacientemente la mano extendida, convencido de que ella la tomaría, con un brillo divertido en los ojos todo el tiempo, Milla admitió que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por el regreso de su esposo. Vacilante, extendió la mano y la colocó en la de él. Se sobresaltó cuando su mano se cerró sobre la suya con la velocidad de una trampa de acero, pero con la suficiente suavidad como para que solo sintiera opresión en lugar de dolor. Trato hecho. Para el regreso de tu esposo, harás todo lo que te pida hasta que determine que el favor está completamente pagado. Milla retiró la mano en cuanto él la soltó y formuló una pregunta seca para disimular su profunda inquietud por lo que acababa de aceptar. ¿Tienes que ser tan dramático? Claro que sí, porque me aburro y me divierto con facilidad. Le sonrió. Ahora, a por el cuento. Con los labios adelgazados en señal de disgusto por la forma en que él se refería a la destrucción de su mundo natal y su desesperada huida de él, ella comenzó a hablar. Pocos son conscientes de ello, pero los Sekirei son de hecho genéticamente casi idénticos a los humanos y probablemente compartimos orígenes comunes. No. Tu sarcasmo es innecesario, Naruto-san. Estoy totalmente en desacuerdo, pero bueno. Continúe, por favor. No sé cómo llegaron los Sekirei a vivir en otro planeta, y en realidad no importa. No tuvimos un periodo como la Edad Oscura, en el que se prohibió el progreso científico, lo que nos permitió superar a la Tierra en progreso tecnológico. Otra diferencia fue que, en lugar de que cientos de naciones pequeñas se repartieran el mundo, Kouten se repartía entre solo 3 grandes. Al igual que la Tierra, progresamos, evolucionamos y nos reproducimos. Desafortunadamente, también cometimos muchos de los mismos errores, como la superpoblación y la dependencia de fuentes de energía no renovables. Con el tiempo, Kouten simplemente se volvió demasiado pequeño para sustentarnos, y se implementaron medidas para detener cualquier crecimiento demográfico y, finalmente, reducirlo. Tener incluso un solo hijo requería un permiso, y solo 1/3 de las parejas pudieron tenerlo en algún momento. Parece que tu gente tuvo demasiado sexo sin protección. Exactamente, esto fue resultado directo de otra diferencia importante. Si bien existía una religión en Kouten, esta presentaba las relaciones sexuales como algo hermoso en lugar de intentar reprimirlas. Suena como mi tipo de religión. Sin duda, ahora deja de interrumpirme. Te interrumpiré si tengo ganas, considéralo parte de tu deuda conmigo. Puah. Siguiendo adelante, como se puede suponer, estas restricciones fueron mal recibidas por la población en general y a los pocos años de su implementación se produjo una rebelión. El gobierno fue derrocado con éxito y se abolió la restricción de tener hijos. En la celebración posterior por la derrota de la opresión, se concibieron muchos nuevos hijos. Este patrón se prolongó durante algún tiempo en las 3 naciones. Se implementaron estrictas medidas de control demográfico, solo para ser finalmente abolidas o completamente ignoradas por personas indignadas, pero miopes. La nación en la que nací fue la única que tuvo un mínimo de éxito con esto, probablemente debido al hecho de que era una monarquía en lugar de una democracia como las otras 2. ¿Cómo lograron sostener una dictadura?
No era una verdadera dictadura. En realidad, se parecía más a la del Reino Unido, aunque la corona tenía mucho más poder. Tenía sus ventajas y desventajas, como cualquier sistema, pero en esa situación, convenía tener el poder más centralizado. Ah, ya veo. Si bien nuestra propia nación pudo haber logrado desacelerar nuestra espiral descendente, eso no significó nada, ya que las otras dos continuaron como siempre lo habían hecho. Pasaron los años y nos desesperamos. La guerra estaba a punto de estallar por los pocos recursos que quedaban, y todos sabían que probablemente terminaría con la muerte de todos nosotros en lugar de resolver nada. La solución surgió de un científico excéntrico y largamente ignorado. Él creó el primer Jinki, un cristal tecnológico diseñado para capturar las energías espirituales de quienes morían cerca de él. Energías que luego podían usarse para transformar a una persona común en alguien con habilidades increíbles, a quien llamamos Sekirei. Con un ejército de guerreros así, sabíamos que sería posible derrotar a las otras dos naciones antes de que se desplegaran armas de destrucción masiva, lo que nos daría el tiempo necesario para salvar nuestro mundo. Y nadie pensó que esto podría volverse en su contra más tarde. Como dije, estábamos desesperados. Como se predijo, los Sekirei recién creados superaron fácilmente toda oposición, y nuestro mundo se unió bajo un imperio que abarcaba todo el planeta. Seguro que les mostraste a esos cerdos capitalistas para que, ¿Qué? No importa. En las décadas siguientes, la tensión fue intensa, pues las poblaciones conquistadas, indignadas por la derrota, fueron incapaces de actuar contra los ejércitos de Sekirei desplegados en sus antiguos territorios. Se implementaron medidas de control demográfico aún más severas, al tiempo que se realizaban investigaciones desesperadas para descubrir tecnologías que pudieran salvarnos. Espera, no me digas qué pasa después. El recién coronado emperador o su sucesor se dio un pequeño capricho y lo arruinó todo. El lenguaje grosero está prohibido en la posada Izumo, pero sí, eso es esencialmente lo que sucedió. De hecho, fue el nieto del primer emperador quien provocó nuestra ruina. Al igual que tú, sentía debilidad por las mujeres y aprovechó su posición para amasar un harén de mujeres dispuestas y otras no. Me molesta esa comparación, nunca he tocado a una doncella que no estuviera dispuesta a hacerlo. La única doncella que puedo imaginar que estaría dispuesta a tocarte es una doncella de hierro. Y a partir de entonces sería una mujer de hierro. Volviendo a la deprimente historia de la destrucción de mi pueblo que me estás obligando a contarte, eso sí que es duro. Te estoy sobornando, no obligándote. Una de las mujeres de Suaren resultó ser miembro del persistente movimiento de resistencia, un movimiento de resistencia que casi se había extinguido cuando vieron que las severas medidas implementadas por el primer emperador en realidad estaban teniendo un efecto positivo, pero que había sido revivido por los excesos y errores del tercer emperador. Robó con éxito los secretos de los Jinki y la resistencia pronto comenzó a crear sus propios Sekirei. En las apocalípticas batallas que siguieron, la mayor parte de la población civil no Sekirei murió en el fuego cruzado a medida que se creaban Sekirei cada vez más poderosos. Unos años después, ya no teníamos el problema de superpoblación y la mayor parte de la infraestructura industrial quedó destruida. Detecto un rastro de humor negro ahí. No hay nada gracioso en esto. Fue mi error. Supongo que eres tan aguafiestas como pensaba. Nos habría llevado décadas reconstruirnos, pero no nos dieron tanto tiempo. Apenas años después de que cesaran los combates, un número considerable de Sekirei, tanto supervivientes como recién creados, comenzaron a mostrar signos de inquietud y estallidos de violencia sin provocación. Ah, ya veo a dónde va esto. Los supervivientes probablemente sufrían de un trastorno de estrés postraumático bastante grave, y los recién nacidos probablemente se vieron afectados por toda la muerte y la violencia que, sin duda, contaminaba las energías espirituales capturadas por los Jinki. Me inquieta la facilidad con la que percibes la verdad con tan pocas pistas. Bueno, Xana y yo llevamos un tiempo examinando a 7 de los 8 Jinki. No nos costó darnos cuenta de que algo anda mal con ellos. Sí, sobre esos, ¿qué has hecho con ellos? Los destruyó. Esos Jinki eran el legado de mi pueblo, nuestro mayor logro. No tenías derecho. Por cierto, tomaré y destruiré el que tienes también.
¿No me escuchaste? No te daré el último Hinki para que lo destruyas. Miya-chan le dará el Hinki a Naruto para que lo destroce, o de lo contrario Takehito continuará su siesta de tierra sin interrupciones. Eres una serpiente. Sí, soy una anaconda normal. Incluso tengo toda la basura correcta en los lugares correctos. ¿Qué? No importa, el punto es que todavía estás entregando el Hinki. Tú, pero no habrá más Sekirei si lo destruyes. El Hinki es un diseño defectuoso y, en consecuencia, también lo son las Sekirei. Lo usarías para otorgar poder a los descendientes de la generación actual, pero ese poder convertiría al menos a un tercio de ellos en asesinos sedientos de sangre. No permitiré que esos niños nazcan solo para ser obligados a encerrarlos, convertirlos en esclavos o matarlos. Suspiro bien, te lo entregaré. Eso es lo que ella dijo. Abominación. Por coincidencia, eso fue también lo que dijo. ¿Dónde estaba? Tu mundo estaba en ruinas y los Sekirei estaban a punto de perder la cabeza otra vez. El lenguaje grosero es, mierda, culo. Ahora sigue con la maldita historia. Se descubrió, con menos rechinamiento de dientes, por favor. Respira hondo y luego continúa. Se descubrió, como usted mencionó, que muchos de los nuevos Sekirei, especialmente aquellos que se sometieron al procedimiento en su juventud, desarrollaban tendencias violentas incontrolables. Los hombres eran particularmente susceptibles, ya que el núcleo del Sekirei estimulaba la producción de testosterona, además de aumentar la agresividad. Y esa sería la razón por la que hay tantas mujeres, y el pequeño intento de cambio de género de Onura. Sí, aunque nunca debió activarse a una edad tan avanzada. Más bien, Minaka se está metiendo en cosas que no entiende. Estallaron más combates y los enfurecidos no conocieron contención. Usaron poderes lo suficientemente destructivos como para destrozar el planeta. Después de eso, nuestra única posibilidad de salvación fueron las pocas naves espaciales que habíamos logrado investigar y construir durante las décadas de paz posteriores a la formación del imperio. No estaban listos, pues no tenían la capacidad de ir más rápido que la luz ni una tripulación real. Para entonces, los pilares ya habíamos sido creados y cada uno estaba ligado a un Hinki. Desconozco qué método usaron para garantizar que el pilar no se volviera loco, probablemente descartando continuamente los fracasos hasta que hubo un éxito. O eso, o te criaron en un tubo precisamente para este propósito. Preferiría que no volvieras a ofrecer más teorías bárbaras. Oye, tú fuiste quien dijo que estabas desesperado. La gente hace barbaridades cuando está desesperada, yo debería saberlo. De todos modos, como sea que se hizo, funcionó y cada uno de nosotros debía vigilar más de 1000 Sekirei, aunque se nos acabaron, así que solo tenía 107. Se habían enviado sondas espaciales hacía mucho tiempo y sabíamos que este planeta estaba poblado por humanos, con quienes estábamos bastante seguros de compartir orígenes comunes. Teniendo en cuenta la serie de eventos que condujeron a nuestra caída, pretendíamos conquistarlo y aprovechar nuestra segunda oportunidad con sabiduría. Los Sekirei no nacidos fueron separados de sus madres en las primeras etapas de desarrollo y equipados con mecanismos alados que les permitirían ser controlados si era necesario, y los Ashikabi serían elegidos entre varones humanos para asegurar la continuidad de nuestra especie. La desactivación es un mecanismo de seguridad que los colocaría en un trance temporal cercano a la muerte que permitiría reemplazar a un Ashikabi inapropiado. Cuando nos embarcamos en el largo viaje, no esperábamos que algún peligro desconocido provocara que 7 de nuestros barcos se estrellaran con solo un puñado de sobrevivientes, ciertamente no lo suficientes para ejecutar el plan, mientras que mi barco cayó al océano y permaneció allí durante 1000 años. Deben haberse vuelto nativos. De hecho, decidieron vivir el resto de sus vidas en paz entre los humanos primitivos, lo que finalmente resultó en el burdo pseudo Ashikabi que conocemos hoy. Miya exhaló al terminar su relato, sintiéndose inusualmente agotada. Nunca le había gustado recordar esa historia, y que la obligaran a contarla no había sido agradable. Las constantes interrupciones y los comentarios insensibles ciertamente no lo habían hecho más fácil. Pero si eso lograra que Takehito regresara con ella. Bueno, eso fue interesante, comentó Naruto.
Supongo que no tendrás problema en integrarte en mi imperio y en el de Xana si ya vienes de un sistema similar. ¿Qué te hace pensar que tengo interés en unirme a ese imperio tuyo?, preguntó con firmeza. En realidad no te estoy dando opción, le dijo sin rodeos. Takehito obviamente te estaba ayudando, y si Minaka no lo hubiera matado, ya habrías dominado este planeta. Supongo que probablemente lo convenciste de que la Tierra estaba a punto de desmoronarse y que lo mejor sería ayudarte a conquistarla. No los dejaré aquí después de traerlo de vuelta. Miya hizo una mueca, sin siquiera molestarse en refutarlo. No esperaba que fuera tan perspicaz, aunque con su supuesta capacidad para leer la mente, supuso que no era tan sorprendente. El recordatorio de que Minaka era responsable de la muerte de Takehito no la irritaba tanto como de costumbre ahora que tenía su resurrección por delante. Aún así, quería matar a Minaka por ello, y la única razón por la que no lo había hecho hacía tanto tiempo era porque habría asegurado un destino aún más terrible para sus plumas. Había dejado a un lado su espada al comprender que no podía vengar la muerte de su esposo sin condenar a su Sekirei a una vida de persecución, captura y experimentación en diversos laboratorios repartidos por el mundo. No necesitó mucha convicción, dijo a regañadientes, dejando a un lado sus pensamientos inquietos. No tienes por qué dudar tanto, le dijo, divertido. De hecho, estoy de acuerdo en que este mundo estaría mejor si lo conquistaran, pero eso no importa ahora mismo. ¿Sabías que también buscaba maneras de bloquear el ataque? De ahí surgió la idea de Minaka de usar a Akitsu como experimento, ¿sabes? Lo hice, admitió Miya. Me convenció para que le permitiera hacerlo con aquellos Sekirei que no necesitaban ser controlados. Al principio protesté, considerándolo demasiado peligroso, pero finalmente me convencieron de que era una barbaridad mantenerlos a todos prisioneros de sus propias emociones por culpa de las malas semillas. Ese marido tuyo es sin duda alguien a quien hay que vigilar. Los dos irán conmigo cuando vuelva a la vida. Miya no dijo nada, pero parecía frustrada por el ultimátum. No tienes por qué ponerte tan furiosa. No espero que ni tú ni tu amiguito hagan nada en mi imperio si no quieren, pero no voy a traerlo de vuelta solo para que puedas empezar de cero y tal vez incluso crear otro Jinki. Eso casi me haría sentir responsable de dejar un desastre, bueno, un desastre aún mayor, en cualquier caso. Miya suspiró con tristeza. No le hacía mucha gracia vivir bajo su mando, sobre todo porque la fastidiaba muchísimo. Entonces nuestra historia se perderá. Nuestra cultura será absorbida por el imperio que tú y tu esposa creen. La descendencia de nuestro actual Sekirei quedará sin poder. Naruto se divirtió. Aparte de ti y lo que se pueda rescatar de la computadora de tu nave, tu cultura e historia ya están perdidas, y es mejor para ellos ser impotentes y mentalmente estables que ser poderosos y homicidas. Creo que tú y tu gente se han encariñado demasiado con la idea del poder, señora diosa de Kouten. Miya volvió a hacer una mueca ante lo pretencioso que sonaba. El título de Pilar siempre le había enorgullecido, pero al decirlo así, parecía como si se hubieran embriagado con el poder que habían alcanzado. Aún así, sintió la necesidad de argumentar un último punto. Pero afirmas ser un dios verdadero, ¿no puedes asegurarte de que no enloquezcan? No tienes ni idea de cómo funciona el Jinki, ¿verdad? Preguntó divertido. Siempre fui una guerrera, no una científica, respondió ella, irritada, nada contenta con su petulancia. Bueno, déjame explicarte. Funciona usando las energías espirituales capturadas de los muertos para vincular artificial y permanentemente las energías físicas y espirituales del objetivo y potenciarlas. El poder resultante es aleatorio, generalmente una mejora física pura o una habilidad de arma instintiva. En casos más raros, se trata del control sobre un elemento específico. Cuanto más joven sea el objetivo, mayor será el poder, pero también las consecuencias serán más graves. Todas las Sekirei de tipo físico se preparan constantemente para el combate, lo que incluye el cerebro para reducir la empatía ante la expectativa de que necesitarán causar dolor y quitar vidas. Si su poder no estuviera bloqueado al máximo, casi todos los tipos no elementales vivos serían berserkers sedientos de sangre. La única razón por la que los tipos elementales están a salvo es porque deja sus cerebros en paz la mayor parte del tiempo. Pero, antes no era tan malo.
Sí, había muchos, pero no tantos, dijo Miya, palideciendo. Supongo que ninguna de las generaciones anteriores de Sekirei fue empoderada inmediatamente después de la concepción, ni tampoco los Kinki que fueron contaminados. No, admitió con tristeza. Pero no respondiste a mi pregunta. Cuando dije permanentemente, lo decía en serio. No tengo ni idea de qué hizo ese científico chiflado, pero no debería haberlo hecho. Cualquier intento de crear una solución permanente probablemente resultaría en la destrucción del alma de las Sekirei, así de estrechamente está fusionado el poder con ellas. No iba a mencionar que fácilmente podría darles un poder mucho más seguro, igual que el sabio de los 6 caminos les había dado a sus seguidores. Eso había terminado siendo un desastre, y no tenía suficiente fe en la humanidad como para pensar que sería diferente la segunda vez. Sin mencionar que Xana se opondría rotundamente. No les habían quitado ese poder a los shinobi solo para dárselo como caramelos después. Ya veo. Miya suspiró derrotada. Supongo que ya está. Dejando a un lado su desagrado por el pervertido cornudo, Miya se obligó a ver la situación con objetividad. Su civilización había fracasado porque el tercer emperador había sido un fracaso como persona y había arruinado todo lo que el primer emperador, quien había sido un gran hombre, se había esforzado por lograr. A pesar de todos sus rasgos de personalidad desagradables, no podía negar que él había cuidado bien sus plumas y no parecía tener intenciones de usarlas como herramientas de conquista. Aún así, quería asegurarse, aunque sabía que no podía, siendo realistas, impedirle hacer lo que quisiera. ¿Responderás a mi pregunta ahora? ¿Pretendes usar a las Sekirei como herramientas de conquista? Me encanta la deliciosa hipocresía de esa pregunta. Naruto rió disimuladamente. Pero no, ni siquiera pretendía sacarlos del estasis temporal hasta que el imperio estuviera bien establecido y alcanzara un nivel tecnológico similar al de la Tierra actual. Entonces recibirían una educación adecuada que les permitiría desenvolverse en su nuevo entorno y vivir como quisieran. Miya sospechaba que había algo más, pero parecía sincero. Si todo salía como él pretendía, sus plumas podrían tener la vida que deseaban sin necesidad de ataduras ni de que los descabellados planes de Minaka las controlaran. Que ella supiera, él ya había matado a todos los locos y no habría más con el Kinki destruido. En realidad, su esposa era un factor aún más impredecible y ya había dicho que el Sekirei no le interesaba. Teniendo esto en mente, Miya se levantó de su posición sentada Seiza y lo miró inquisitivamente durante unos largos segundos. Tras una breve vacilación, hizo una reverencia y habló con tono formal. Yo, Asama Miya, el octavo pilar Sekirei, te entrego la custodia y protección de mis plumas y mi recipiente a cambio de la resurrección de mi esposo, Asama Takehito, y acepto vivir bajo tu mando sin protestar. Que tengas más éxito que nosotros, Teneika. Honestamente, esas palabras eran solo una formalidad, considerando la deuda que había contraído al negociar la resurrección de Takehito. Aún así, habría preferido mantener el Jinki intacto, pero le importaba menos que a su esposo. En cierto modo, era un alivio dejar que alguien más tomara las riendas y las decisiones. Nunca se supuso que ella gobernara ni liderara. Esa tarea estaba destinada al primer pilar o al segundo si algo le sucedía al primero. Miya había sido solo una espada más cuando partieron de Kouten y la situación la había perjudicado incluso al despertar. No había sabido cómo lidiar con estar repentinamente al mando y había actuado mal. Oye, no hace falta que te pongas tan formal conmigo, y ni siquiera soy emperador todavía, protestó Naruto, poniéndose de pie también. Los labios de Miya se curvaron en una sonrisa al verlo protestar. Quizás esto tenía sus ventajas, después de todo. Si la formalidad le molestaba, ella se aseguraría de ser lo más formal posible en todo momento cuando estuviera con él. Insultarlo, sin duda, solo parecía animarlo. Pero debo hacerlo. Su Majestad el Emperador es ahora mi señor soberano y sería una falta de respeto a esta humilde casera llamarlo de otra manera. Te imploro, Teneika, que cuides bien de mí y de mis pajaritos. El ojo de Naruto se crispó ante el discurso aún más formal. Casi podía oír las mayúsculas cuando decía él. Así que Miya pensó que iba a desafiarlo con formalidad, ¿no?
Bueno, Naruto nunca se echaba atrás ante un desafío y era el maestro indiscutible de hacer enfadar a la gente. Le daría la vuelta a la situación y le haría estallar en la cara. ¿Qué pasó en el baño durante la conversación de Naruto con Miya? Alto ahí, puerco-kun. El contenido puercoso que esperabas ver fue omitido por seguridad. Este contenido podrás verlo en Telegram o Facebook. De vuelta con Miya y Naruto. Pensando con una velocidad que solo un dios podría manejar, Naruto repasó todo lo que sabía sobre Miya y cómo podría usarse en su contra ahora que lo había reconocido formalmente como emperador. Al final lo entendió bastante rápido. Bueno, ya que lo pediste tan amablemente, supongo que tendré que tomarme en serio mis nuevas responsabilidades y cuidarte bien, dijo con magnanimidad. La sonrisa de Miya se desvaneció, preguntándose qué demonios tramaba. No tuvo mucho tiempo para pensarlo, cuando una silla apareció detrás de ella y, de alguna manera, la empujaron a sentarse. No era una silla normal, sino una de esas extrañas cosas onduladas que uno puede ver en cualquier escena de psiquiatra en la televisión. He tenido conocimiento de que nunca recibiste terapia tras las tragedias sufridas en tu vida, y como técnicamente eres mi primer súbdito oficial como emperador, me corresponde asegurarme de tu salud mental. Naruto habló con su mejor voz de psiquiatra desde su silla, con las piernas cruzadas, un portapapeles en la mano y unas gafas sobre la nariz. Curiosamente, también lucía una fina perilla dorada que le llegaba hasta el pecho. Habría sido muy Mefistófeles si no fuera de un color tan brillante. Perturbada por el abrupto cambio de dinámica, Miya logró recomponerse a tiempo para responder la pregunta con la mayor formalidad posible. Te aseguro, Eika, que estoy bien de salud mental. Creo que yo seré el juez de eso. Hizo un gesto de despedida. No sabía que su majestad fuera psiquiatra, comentó Miya con serenidad, decidida a ganar este juego tonto. Karasuba me acusó de serlo, así que debe ser cierto, respondió. Hablando de Karasuba, tengo entendido que la sorprendiste intentando violar a tu marido. ¿Cómo te sentiste? Miya apretó los dientes al recordar ese incidente. La ira hacia su antiguo subordinado aún no se había calmado. No veo qué tiene que ver eso con... Te oigo rechinar los dientes, Miya. Está claro que esto es importante para ti. Responde la pregunta, por favor. Miya respiró hondo para calmarse, sabiendo perfectamente que solo la estaba irritando, y maldito fuera por tener éxito. Karasuba y lo que ella había intentado hacer siempre le habían causado dolor, pero si quería ganar, no podía dejar que la afectara. Me enfureció. Si le place a su majestad, con gusto limpiaré esa inmundicia de la tierra. Respondió en cuanto pudo hablar sin gruñir. Naruto evitó una mueca ante el discurso tan formal. Sabía perfectamente que Miya seguía siendo una mujer muy orgullosa, pero el esperado regreso de su esposo sin duda le estaba levantando el ánimo, haciendo que fuera más difícil irritarla de lo habitual. La larga conversación anterior también le había dado tiempo de sobra para adaptarse a la idea de que ya no era la más poderosa, así que ese camino estaba cerrado. ¿Has considerado intentar perdonarla? A pesar de las apariencias, era muy joven y no entendía lo que hacía. Dijo con un tono compasivo que Karasuba habría intentado matar. El Sekirei negro no quería ni necesitaba la compasión de nadie. Esa es la única razón por la que todavía está viva. Naruto se volvió hacia su portapapeles y empezó a escribir algo, murmurando entre dientes. Frases como apego malsano a la ira, reemplazar el dolor con rabia y cosas similares llegaron a oídos de Miya. ¿Acaso los psiquiatras no deben ser discretos, majestad? Preguntó Miya, disimulando su irritación por su psicoanálisis tan amateur. Sabía que hablaba en voz alta a propósito. Supongo que es bueno que no tenga licencia entonces, si no, podría haberla perdido, comentó Naruto con desenfado. Pasando a lo que Freud y yo sospechamos que es la raíz de tus problemas, ¿con qué frecuencia te has masturbado desde la muerte de Takehito? ¿Qué? Preguntó Miya con frialdad, incapaz de creer que le acabara de preguntar algo tan grosero en la cara. ¿Sabes cuántas veces has amasado el muffin del amor? Yo no. ¿Has jugado con el bolo? No. ¿Le diste la vuelta al frijol? No soy. ¿Acariciaste al gatito? Nunca. ¿Has hecho algo de pesca en interiores? ¿Y te diste un poco de labia? ¿Te cepillaste él? Yo no me masturbo.
El rostro de Miya palideció hasta el color de un hueso en el instante en que esas palabras salieron de su boca. Su expresión denotaba vergüenza, arrepentimiento, bochorno y, finalmente, derrota. Bueno, ya que aparentemente sientes la necesidad de gritar, quizás deberías considerar empezar. La casera de pelo morado no recordaba haber sentido jamás la necesidad de gritar de frustración. No disfrutaba de esa sensación. Yo no me masturbo. Todas las cabezas se giraron hacia el comedor / sala de estar de la posada mientras todos intercambiaban miradas de asombro al escuchar algo así gritado en la posada de Miya. ¿No te sonó a Miya?, preguntó Karasuba con una expresión extraña en el rostro, con las mejillas un poco sonrojadas por el alcohol de Caseana. Se intercambiaron más miradas antes de que todos sacudieran la cabeza descartando la descabellada idea. No, no puede ser. Musubi estaba recibiendo su curso intensivo cuando el grito resonó por todo el edificio y detuvo temporalmente la educación. ¿Qué significa masturbación?, Musubi le preguntó a Matsu mientras el más pervertido de todos los Sekirei se quedó en silencio, atónito. ¿Recuerdas cuando le dijiste a Xanatan que se siente bien tocarte ahí abajo?, preguntó Matsu, recuperándose y rezando en silencio por cualquier alma valiente que se atreviera a decir algo así en la posada de Miya. Sí, claro. Eso se llama masturbación. Oh, dijo Musubi, complacida al darse cuenta de que sabía lo que pasaba. A Musubi le gusta masturbarse. También Matsu Musubi-tan, también Matsu. En otra habitación que antes estaba vacía, Akitsu estaba encadenada al techo por las muñecas. Cuando el grito llegó hasta ellas y Aksana, ambas levantaron la cabeza con curiosidad antes de que la mujer con cuernos comentara. Parece que mi marido ya no quiere a la mojigata púrpura. Ah, ¿vendrá pronto, señora?, preguntó Akitsu esperanzado. Y dentro de nosotros, sin duda, respondió Xana con ironía. Ah, por favor, déjame prepararte para recibirlo, señora, preguntó suplicante la Sekirei de hielo. Tentador, pero creo que esta vez te dejaré ir primero, dijo la mujer con cuernos. Gracias, ama. Akitsu jadeó al sentir el éxtasis familiar, pero sabía que no habría alivio hasta que Naruto viniera a llenarla. Akitsu se sintió inusualmente impaciente mientras se retorcía en el remo.